armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. Uno de los centuriones que había estado luchando en muchas batallas bajo las órdenes de Antonio y que tenía su cuerpo cubierto de cicatrices, al ver pasar a Antonio le dijo: «General, ¿por qué desprecias estas heridas y esta espada, y tu esperanza la depositas en estos viles? Deja a los egipcios y los fenicios que luchen en el mar. Solo danos una tierra sobre la que podamos morir ante nuestros enemigos o podamos vencerlos». Soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis historiamilitar.blogspot.com. Antes de navegar por el Mare Nostrum y más allá de las columnas de Hércules, os recuerdo nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/Bellum Artis. Si queréis nos podéis invitar a un café o a un sándwich para que recuperemos fuerzas y sigamos contando nuestras historias habladas. Hoy vamos a hablar del Imperium Maris, con nuestro amigo Arturo Sanz. ¿Qué tal, Arturo? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Gracias por estar aquí y sobre todo a ti por la oportunidad. Bueno, te digo Arturo Sanz porque en tus libros siempre te ponen Arturo S. Sánchez, ¿no? Pero es S. Sanz, pero es Sánchez Sanz, ¿no? Sí, exacto. Pues sí. De hecho, tengo tu último libro, publicado por Esfera de los Libros, que pone la forma corta, ¿no? Arturo S. Sanz. Pero el otro que tengo, que es el primero que leí tuyo, ya de hace mucho tiempo, que también es de temas navales, que es el poder naval de Grecia en el siglo V a.C., ahí tienes el nombre completo, Arturo Sánchez Sanz. Este libro está publicado por HRM, que es tu primera singladura, ¿no? Por el Mare Nostrum, en un trireme, y hoy vamos a navegar con tu último libro, Imperium Maris, a bordo de un trireme, pero esta vez en vez de griego, romano, ¿no? Así es. De hecho, cuando ya me animé a escribir ese primer libro sobre la marina griega en el siglo V, pues era un tema que me atraía mucho, que me llamaba mucho la atención y, bueno, en ese caso ya también por el formato de la colección, pues tenía que ser un tema bastante acotado y, bueno, pues planteamos que ese es, digamos, el momento más concreto, la foto instantánea, que, bueno, pues en ese momento los griegos dominaban el Mediterráneo y, bueno, pues era interesante por lo menos mostrar todo ese camino que había llevado hasta allí, todo ese imperio marítimo que habían levantado. Y, bueno, pues me parece un tema muy interesante y, de hecho, por eso cuando me propusieron la posibilidad de llevarlo al mundo de los romanos, pero no solo ya una foto fija, sino ya a lo largo de toda la historia, que era un proyecto pues enorme que estuve tratando con la Esfera de los Libros y la verdad es que me animo mucho porque de hecho son más de 1000 años de historia naval y era pues bastante complicado y no solo eso, sino un reto verdadero porque, bueno, imagínate la cantidad de documentación y de investigación que tuve que hacer y bueno, pues incluso en principio se planteó que iba a ser una obra enorme hasta el punto de plantearse editarlo en 2 volúmenes, pero bueno, yo tenía mucho interés en que de alguna manera, incluso contando lo más esencial, aunque sea aún así larguísimo el libro, pues sin dejarnos nada, por lo menos explicarlo todo en un solo volumen y que pues todo el mundo que quisiera y estuviera interesado en este tema, pues digamos, en la palma de la mano, en un solo libro, pues pudiera tenerlo todo. De hecho, voy a poner un símil, ¿no? Un poco así naviero, ¿no? El primer libro, el que acabamos de hablar de HRM sería un birreme en tamaño y este sería una tesaracontera, ¿no? Un pedazo bicho. Así es, sí, totalmente. Esa es la evolución. De hecho, igual que fue la evolución en aquella época, pues esto ha sido también la evolución de un tema que, bueno, pues también en muchos puntos es transversal, pero en este caso, pues es totalmente sobredimensionado en cuanto a aquel libro, porque, bueno, pues imagínate, desde los inicios de la Roma, digamos, bajo el dominio de los reyes hasta el Bajo Imperio, pues es
es, digamos, todo un reto, lo fue, y la verdad es que, bueno, fíjate que llegó a ser pues casi el libro más largo que he escrito hasta ahora. Si quitamos la tesis, es el más largo. Es lo único que lo supera es mi propia tesis doctoral, o sea que imagínate. No, pues vaya pedazo de tesis, ya te digo yo. Sí, es cierto. Sí, sí. Pues seguro que algún día harás una versión libro de tu tesis. Sí, estamos en ello, ¿no? Además tengo muchas ganas. Sí, sí. Yo no sé si puedes desvelar de qué es tu tesis, yo la sé. Sí, y es por supuesto. Bueno, realmente sobre mi principal tema de investigación a nivel académico, que son los mitos griegos, y en este caso, pues uno de los más importantes, considero yo, que ha habido en todos los tiempos, no solo por lo que significó en ese momento, sino porque, bueno, pues hoy en día, ¿quién no conoce a las Amazonas? Uh-huh. Entonces, bueno, me pareció un tema interesantísimo ver cómo realmente lo veían los griegos, cómo lo trataban, qué significaba, y a partir de esa, digamos, ese origen, ese génesis de los mitos amazónicos, pues todo lo que ha representado incluso para nosotros actualmente y cómo ha influido en las culturas pues de todas las regiones, incluso no solo occidentales, y a través de, bueno, pues todos los medios, como podéis ver, pues hace poco salió incluso la película de Wonder Woman, pues imaginaros si ha tenido repercusión. Sí. Entonces, bueno, esa fue una obra realmente grande, digamos, de alguna manera, porque me dediqué a catalogar todas las piezas amazónicas en el arte antiguo que existen, que son como más de 4.500, una cosa así, sí. Que no se había hecho desde 1950, más o menos, y que en aquella época pues se habían descubierto pues mucho menos que la mitad. Entonces, bueno, digamos que tenía ganas también de actualizar ese trabajo y me llevó bastantes años llevarlo a cabo, y la verdad es que, bueno, pues gracias a eso tenemos el mayor catálogo de arte amazónico que, bueno, pues en la actualidad podemos conseguir. Uh-huh. Tema tienes, pero para la versión divulgativa no tienes que mostrar todas esas imágenes. Sí, no te preocupes. Eso en es este lo que caso más vas a tener llevo. que reducir en vez de ampliar. Siempre. Fíjate que normalmente me pasa siempre. Al final de las primeras versiones de los libros, al final siempre me paso, porque contando cosas, una de las cosas que bueno, a veces me comentan que si puedo dar muchos datos o demasiados, etcétera. Bueno, es uno de los caballos de batalla que tengo, pero desde el punto de vista de que siempre me gusta intentar no dejarme nada en el tintero. Hay cosas que a lo mejor aparentemente pues no son decisivas o tan importantes, pero que luego a lo mejor si tienes que contar un episodio posterior que sí que realmente lo fue, no puedes llegar a entenderlo bien si no tienes todos esos datos previos que, bueno, pues intento ofrecer de la mejor manera para que pues, el propio lector pueda hacerse su propia idea de lo que sucedió. Muchas veces los datos se presentan sin más y, bueno, pues el lector tiene que hacer un acto de fe y creer que así sucedió y por qué sucedió. Pero a mí me gusta más presentar un marco completo de la situación y que, bueno, pues se pueda ver como una consecuencia lógica lo que pasó después o no, pero ya puede el lector valorarlo mucho mejor. Entonces, bueno, siempre esas versiones iniciales las tengo que resumir y en el caso de Imperium Maris me pasó también. De hecho, pues la versión, el borrador del libro, pues sí que hubiera dado para 2 volúmenes. Tenía como 1.500 páginas más o menos. Madre mía. A mí me pasó al revés. Yo el libro que escribí, y espero algún día acabar otro, el que hice sobre Cayo Mario, lo hice a partir del TFG, ¿no? Del trabajo de fin de grado, y en mi caso amplié. En el tuyo vas a tener que reducir en tu trabajo sobre las Amazonas. Ahora, volvamos ya un poco, los oyentes te pueden seguir en Facebook, tienes en tu perfil de Facebook, publicas muchas cosas sobre Roma, si queréis buscar ahí Arturo Sánchez Sanz, y vais viendo sus publicaciones, que seguro que muchos los conocéis también porque actúas mucho en grupos de Roma, de romaníacos, grupos como el mío también, publicando en Amigos de Belugartis. Sí, siempre que puedo estoy encantado, además. De hecho, a través de Facebook sí que pues intento publicar también noticias, etcétera. Y bueno, pues incluso en mi página de Academia Edu, pues también hay muchísimos artículos. Bueno, de hecho, los artículos que he escrito están prácticamente todos en abierto para que la gente, si tiene algún interés en concreto y algún artículo pues puede llamarle la atención, pues los puede consultar ahí y descargar. O sea que no tiene ningún problema. Pues ahora vamos a empezar la navegación, ¿no? Yo ya me preparo, me voy a sentar cerca del timón, yo no voy a estar ahí remando con la gente, yo me pongo cerca de ti, que vas a ser nuestro capitán, ¿no? De esta navegación, de esta singladura. Yo creo que vamos a partir, ¿no? Desde Ostia, de la antigua Ostia, cerca del río Tíber, ¿no? Lo más cerca de Roma. Y después vamos a ir viendo un poco la evolución, ¿no? de esta clasis, de las clases romanas, ¿no? De las flotas romanas,
a vista de pájaro, ¿no? Ujú. Porque para profundizar tenemos tu libro, Imperium Maris. Pues empezamos lo primero de todo. Cuando hablamos de Roma, Arturo, que ya sabéis que me gusta mucho, a todo el mundo, Roma, pues infantería, ¿no? Es la fiel infantería, ¿no? Es como un poco España, los tercios, ¿no? Hace Sí, poco tuvimos un programa sobre, ¿cómo se llama? Sobre la Armada Española, ¿no? En el siglo XVI. sí. Ahí que se me olvidó el nombre del colaborador, para matarme, me cago. Lo siento mucho se me olvidó. Ya me vendrá después. Era una visión un poco para romper también ese mito de que el poder español en el siglo XVI era solo la infantería, ¿no? Que todo se había conseguido gracias a los tercios, pero la realidad es que el papel, ¿no?, de la Armada fue esencial para el mantenimiento del imperio y también para su construcción, ¿no? Pues algo parecido sucedió con Roma, ¿no? Sí, así es. De hecho, una de las cosas sobre las que siempre me ha gustado escribir, en este caso, pues también especialmente, es, pues bueno, ver esos temas más, digamos, conocidos de la historia, a veces más conocidos, pero que, bueno, nos han llegado hasta nosotros en una versión, digamos, un poco distorsionada o a veces incluso interesada, pero no interesada solamente por el tamiz de los propios autores contemporáneos, sino muchas veces por los propios autores clásicos, como sabes muy bien. Y bueno, pues en ese sentido muchas veces he intentado, como pasó con el anterior libro sobre los pretorianos, pues tratar esa figura o esas figuras o ese tema en concreto de la antigüedad que, bueno, pues de alguna manera o es conocido pero es mal conocido o a lo mejor es poco conocido, como es en este caso más concreto, y debería serlo más. Pasó con esos libros que escribí sobre Filipo II de Macedonia, etcétera. Pues son personajes o historias o hechos de la historia antigua que, bueno, pues de un modo u otro sí, la gente los conoce, pero los conoce vagamente o, bueno, pues digamos un poco distorsionados y son realmente los que me llaman la atención. Y en este caso, no solo eso, sino además, pues intentar ofrecer también una obra en conjunto sobre la Marina Romana, pues no solo también para darle el valor que realmente tuvo, sino, bueno, pues por lo menos para que la gente interesada en estos temas navales, pues tenga una obra a la que, bueno, pues acudir y consultar en este caso, porque muchas veces incluso o no hay nada escrito en otros idiomas ni siquiera, como pasó con mi libro sobre el Rey Escorpión, o lo hay, pero no hay nada en castellano, no se ha editado, no se ha traducido, entonces es más complicado, digamos, acceder a esa información, aparte de, bueno, pues páginas web, etcétera, o libros, que, bueno, pues en este caso también era una de las cosas que me llamaba mucho la atención, porque, bueno, en el caso de Roma, pues lo que tú decías, siempre son las legiones, la importancia de las legiones, la logística, etcétera, etcétera, pues tú lo sabes mejor que nadie por Cayo Mario. Pero cuando ves esos libros, imagínate, tú si buscas algo de la guerra naval o del poderío naval romano, probablemente no encuentres nada o en el mejor de los casos, a lo mejor, si se extienden un poco más, es para tratar de una batalla en concreto como Sí, Actium, sí, sí, sí. o bueno, como mucho le ofrecen un capítulo y casi por obligación, en el caso, por ejemplo, de la Primera Guerra Púnica, pues porque, digamos, fue una parte trascendental también de la guerra. Entonces, es todo lo que puedes encontrar y, de hecho, por eso pues me costó mucho también encontrar documentación y organizarla e investigar en este caso para poder sacar esta obra, porque realmente, pues sí, hay cosas sobre la mar en la antigüedad, la navegación, etcétera, los griegos sobre todo, pero algo así en el ámbito romano y de esta extensión y de esta envergadura, pues no lo teníamos en castellano y la verdad es que eso es lo que me animó. Sí. Pues tienes razón. Yo hace tiempo escribí un pequeño artículo en el blog que invito a la gente a leerlo como introducción un poco a tu libro, ¿no? Es La Armada Romana, un pequeño artículo que tengo en el blog, en belunarteshistoriamilitar.blogspot.com y tienes razón que hay muy pocas fuentes. Yo, un libro que tengo de Osprey Militari sobre la Armada Romana y poco más, y después lo que tú dices, capítulos sueltos en libros, ¿no? Y aquí es algo que podemos empezar un poco, ¿no? A ver el por qué, incluso en la propia época romana, ¿no? La Marina estaba un poco de lado, ¿no? Es decir, cuando hablé con Esteban Miracaballos, que era Sí. el escritor, que no me acordaba antes el nombre, habíamos hablado de que, por ejemplo, en el Imperio Español los capitanes de los barcos eran nobles o se ennoblecían, ¿no? Es decir, daban cierto prestigio a la marina, pero en Roma no había ese prestigio de ser marinero, ¿no? Aunque es un pueblo, no digo eminentemente marinero, pero sí con cierta tendencia al mar
por la propia posición que tiene cerca del mar. Es decir, Roma, aunque está en interior, el río es navegable muy cerca, en Ostia, la antigua Ostia, que está casi al lado del foro Boario, ¿no? Es el Boario, ¿no? Sí. Está ahí y es navegable, por lo tanto, Roma sí era navegable y por lo tanto eran marineros. A su manera, ¿vale? Pero era un pueblo marinero, ¿no? Sí, así es. De hecho, es uno de los problemas que tenemos porque, bueno, aquí se mezcla un poco, pues, esa visión, digamos, un poco romántica de los romanos apegados a la tierra, como terratenientes, que solo pensaban en obtener de alguna manera, pues, esa riqueza procedente de la tierra y que era lo que, pues, como tú comentabas, lo que ennoblecía realmente. Y, bueno, pues, visto de ese modo, pues, la marina, la armada, pues, no era muy atrayente para los propios romanos. Pero bueno, en parte esa visión que ya nos transmitían los clásicos, pues es la que han heredado muchos autores contemporáneos, yo diría que la mayoría, y precisamente pues por eso lo que hablábamos de que no hay mucho escrito sobre este tema. Y la verdad es que es una pena, porque realmente, como sucede muchas veces, incluso pues siempre me remito a los libros anteriores, pero pasa mucho. En el caso de los pretorianos, por ejemplo, pues muchos me preguntaban, sí, bueno, los pretorianos realmente, pues bueno, eran la guardia de élite, pero lo que hacían era asesinar emperadores, etcétera, y no ayudaban al emperador en nada, en los combates, etcétera. Pues realmente no era tan así. Si, como explicaba pues al final del libro, realmente al final fueron muchos más los emperadores muertos a manos de las legiones que de los propios pretorianos. Y en el segundo caso, los pretorianos sí que pelearon en muchas batallas en el frente acompañando al emperador. El problema está en que esos relatos sobre esas batallas nos han llegado a través de los clásicos que en muchos casos eran prorrepublicanos. Tenían esa visión idealizada de la época republicana y deseaban volver a ella como fuera, sobre todo pues en muchos casos y con según qué emperadores, pues como sabéis muy bien, pues incluso aún más, viendo el despotismo que podían llegar a demostrar. Y entonces, pues bueno, no interesaba presentar una imagen positiva de esos pretorianos porque precisamente eran quienes protegían a la principal figura de la que se querían deshacer. Entonces, pues bueno, pasa un poco igual en el caso de la Marina Romana y de la Armada, porque, bueno, tener en cuenta que realmente no fue tan así. Los romanos no tenían miedo al mar, nunca lo tuvieron. De hecho, llegaron a dominar todo el Mediterráneo y no solo el Mediterráneo, también pues las costas atlánticas de Europa, incluso el Mar del Norte, el Mar Negro, etcétera. No tenían ese miedo. Realmente el problema está en que los autores clásicos nos los han querido mostrar como realmente pragmáticos en muchos casos y lo sabemos. De hecho, pues tú lo sabes muy bien, los romanos todo lo que veían que podía ser útil para asimilarlo, exactamente, lo asimilaban, lo mejoraban incluso si era posible y lo utilizaban en contra de sus propios enemigos que se lo habían enseñado desde ya la época de los samnitas, incluso antes. Entonces, bueno, pues en este caso los romanos, en el momento en el que comenzó la expansión de la ciudad, pues no tenían demasiada necesidad de dotarse de una flota a la altura, por ejemplo, de lo que pasaba en Cartago. Pero cuando se extendió esa conquista de la península itálica y se fueron dando cuenta de que, bueno, pues había que proteger las costas, pues no solo del Tirreno, sino también del Adriático y, de hecho, sobre todo, cuando ya conquistaron la Magna Grecia, su principal, digamos, objetivo, que era Sicilia, pues no eran solo esos 14 kilómetros que pudieran separarles de la península, sino que tenían que protegerlo de la cercana Cartago y en todas sus costas, como isla que era. Entonces, desde ese momento, digamos, aunque ya existía la Armada Romana y ya existía la Marina, pero no en la dimensión en la que estaría durante la Primera Guerra Púnica y que lo obligaron los cartagineses, pero ya existía y, como muy bien decías, de hecho, los romanos, digamos, desde su propio origen tienen un vínculo con el mar que muchas veces se olvida. De hecho, el propio Rómulo y Remo, el primer contacto que tuvieron no fue con la tierra, fue con el mar, cuando les depositaron en ese cesto en el Tíber. De hecho, ellos mismos, pues cuando fundaron la ciudad, no la fundaron en un lugar al azar, la fundaron precisamente, como comentabas, pues a orillas del Tíber, precisamente para poder aprovecharse de todos los beneficios que podía ofrecerles el río y a una distancia, digamos, prudencial en aquella época de la costa, o sea, lo suficientemente lejos como para estar, digamos, de alguna manera protegidos de los ataques de los piratas que eran muy comunes en aquella época, sobre todo fenicios, griegos, incluso los etruscos, pero también lo suficientemente cerca como para aprovecharse de sus beneficios. Y de hecho, pues muy pronto construyeron los Navalia de Roma, esos puertos que al final, bueno, pues fueron varios para traer mercancías, etcétera.
y pues el propio rey Anco Marcio pues se encargó muy pronto de fundar la colonia de Ostia y de colocar allí pues un puerto para poder recibir esas mercancías, etcétera, y luego pues poder llevarlas hasta Roma remontando el río. Entonces, desde muy temprano los romanos tenían muy claro que era importante aprovechar no solo los beneficios del mar, sino pues bueno, tener controlado, digamos, ese medio también para sus fines. Entonces, pues hasta el momento en el que lo necesitaron realmente, que fue en el enfrentamiento con Cartago, pues los romanos tenían una marina adaptada a las necesidades del momento, que era pues básicamente, sobre todo, proteger un poco esas costas de los ataques piratas esporádicos que podían sufrir sus colonias costeras, pero poco más. Cuando hizo falta realmente, pues es cuando de alguna manera pues se pusieron en marcha para llegar incluso a dominar a la primera potencia naval del Mediterráneo occidental de la época, pero nunca le tuvieron miedo al mar. Sí, de hecho, el primer capítulo de tu libro se titula Navigare necesses, ¿no? Es decir, navegar es necesario. Comienzas con una frase que me gusta y podemos ya empezar ahí, que es: el amo del mar es el amo de todo, que es de Cicerón, ¿no? Y aquí estamos viendo un poco que el mar se utiliza como vía de comunicación. En la antigüedad es la vía más eficiente, claro. Y a día de hoy casi también de transporte de mercancías, ¿no? Por lo tanto, el control de las rutas, ¿no? Es necesario, pero también, por ejemplo, para las operaciones de ataque, ¿no? Es decir, las tropas anfibias, ¿no? De hecho, podemos, cuando hablabas de Rómulo y Remo, ¿no? Antes de Rómulo y Remo, ¿no? El origen de Roma, ¿no? Es Eneas, ¿no? Que llegó en un barco a Italia, por lo tanto, estamos hablando ya de una tradición de marineros, a la fuerza, ¿no? Pero que llegaron en barco y conocían los secretos del mar. Así es, precisamente fue así. De hecho, es una tradición mucho más antigua de lo que nos podemos imaginar. En muchos libros, pues la gente parece que encuentra que los romanos de repente, de la nada, pasaron de la nada al todo en la primera guerra púnica, de no tener flota a tener una flota. Pues imaginaros, en aquella época, incluso con los desastres que hubo por tormentas, etcétera, a lo mejor durante todo el conflicto Roma había llegado a construir miles de naves. Entonces, pasar de no tener nada a tener miles de naves o tener la capacidad de movilizar y construir esas miles de naves no se hace de la noche a la mañana, ni siquiera para los romanos. Ya estamos hablando de alguien importante en ese sentido. Entonces, bueno, pues sí que existía esa tradición, existía en la medida en que los romanos la necesitaron hasta ese momento, pero ese vínculo estaba presente para todos y siempre se intentó explotar lo mejor que pudieron. Entonces, pues bueno, me resultó muy interesante pues intentar extender ese tema, intentar llegar un poco más lejos y ver, pues bueno, cómo fue esa evolución real. De hecho, siempre cuando hablamos de la República Romana, ¿no? Siempre hablamos de los dobles magistraturas, ¿no? Que es algo que, para ir un poco uniendo, siempre se habla de los cónsules, ¿no? Que eran siempre al mando de una legión, ¿no? Y se hablaba de que había 2 legiones, una para cada cónsul, o un propretor, los pretores. Pero ya en Roma comienza a aparecer, ¿no? Una figura de los duoviri navales, ¿no? Que es interesante ver su origen ya, no digo en los orígenes de Roma, pero sí al comienzo de la República, lo que da una muestra, ¿no? De la importancia de la Marina o de la Armada ya en esos momentos, ¿no? Claro, imaginaros, en el momento en el que Roma empezó a expandirse hacia el sur por la península itálica, pues bueno, se fue dando cuenta rápidamente que todas esas conquistas quedaban de alguna manera expuestas. No solo podían recibir ataques por tierra, sino también por mar. Como muy bien comentabas antes, hasta hace no muchos años, pero bueno, hasta hace unos años, pues se veía el mar como una frontera, como un peligro, como algo inaccesible en la antigüedad. Y realmente tampoco fue así. De hecho, incluso miles de años antes que los romanos, el mar ya era un medio de comunicación, el principal medio de comunicación muchas veces. De hecho, pues a pesar de esos problemas que podían causar las tormentas, las mareas, etcétera, pues el ser humano se lanzó al mar pues casi desde el primer momento. Y bueno, pues ahí tenemos, por ejemplo, la colonización de por ejemplo, las Baleares y tal, que fue miles de años anterior y que, bueno, pues nos deja claro que
que existía esa navegación, pues como un ejemplo muy cercano a la propia península itálica. Y los romanos, pues bueno, fue en ese momento cuando empezaron a darse cuenta de que había que proteger esas costas, que los enemigos pues podían, digamos, asolar de alguna manera pues esos territorios costeros, esos shoki navales que serían más tarde y que también ayudarían tanto a Roma. Y bueno, pues en ese momento es cuando de alguna manera empezaron a surgir esas inquietudes a un nivel pues superior y apareció esta magistratura de los duoviri navales que, bueno, digamos, no era una magistratura creada al efecto para una campaña concreta o para una acción concreta, sino que, bueno, pues tuvieron continuidad o por lo menos durante un tiempo mientras tenemos noticias de ellos. Y, bueno, pues eran, digamos, el equivalente a los almirantes de la flota, en este caso, como buena magistratura romana, pues también era colegiada. Entonces, pues bueno, hacían esas labores, digamos, en época de guerra y de paz. De hecho, en época de guerra podía ser el propio cónsul, si lo decidía así, el principal general de la Marina, y entonces se supeditaban a él, pero si el cónsul, pues, digamos, tenía que hacerse cargo de otro tipo de operaciones en tierra, etcétera, pues podían ser los duoviri navales los encargados de, bueno, pues dirigir esas flotas durante, pues, esa época tan temprana. El problema que tiene, digamos, desde el punto de vista así un poco muy superficial, es que las armadas o las marinas, ¿no? Precisan de una mayor organización o una mayor preparación y no se pueden improvisar tan fácilmente como una leva de soldados, ¿no? Y por eso a lo mejor esa figura del duoviri era esencial en tiempos de paz para mantener la flota, ¿no? Así es. Así es, de hecho, pues imaginaros, solo para las dimensiones de lo que podía ser la Armada romana en un momento concreto, ya pues por poner uno de esos primeros momentos en los que empezó a sobredimensionarse de alguna manera, pues estamos hablando de pues 400, 500, 600 naves que, bueno, pues muchos autores en parte asignan o asocian a las aportaciones de los shoki navales, de esos aliados romanos, pero que, bueno, pues en gran medida ellos también se encargaron de construir, de dotar y de preparar. Entonces no era, pues ni siquiera ya era difícil, como muy bien sabes, formar una legión, porque, bueno, muchas veces lo más importante, pues, digamos, era la mano de obra militar en ese sentido, porque, bueno, luego dotar a una legión de todo lo necesario no era tan complicado, entre comillas. Y bueno, pues incluso era más difícil a lo mejor las tareas logísticas o de suministros de esas legiones por tierra que la propia formación de una legión. Pero en el caso de la Marina es totalmente diferente. Hay que tener pues puertos, almacenes, dársenas, astilleros y sobre todo tripulaciones, y tripulaciones no cualquier tripulación, sino tripulaciones experimentadas, porque estamos hablando de una época en la que, bueno, pues principalmente bueno, hasta que los romanos, digamos, cambiaron de alguna manera las reglas del juego con el Corvus, pues se regía por las normas que habían sido tradicionales de embestir a la nave enemiga con el espolón, y todas esas maniobras se tenían que hacer a través de los remeros. No se usaban los mástiles, que normalmente se dejaban en tierra para que no estorbaran. Y bueno, pues necesitabas unos remeros pues perfectamente coordinados, experimentados, que supieran hacer su trabajo a la perfección, y sobre todo pues también un piloto, un oficial, un capitán, etcétera, que, bueno, pues supieran manejar esa nave. Entonces estamos hablando de a lo mejor 400, 300, 400 personas por nave, y en flotas de 500, 600 naves, pues imaginaros, de hecho, lo que podía suponer. Hay problemas que surgieron en momentos determinados con tormentas que llevaron a pique pues 300, 400 de estas naves romanas, y estamos hablando de a lo mejor 100.000 víctimas en una sola, digamos, en un solo momento concreto de la historia. Exacto. Y eso había que reponerlo prácticamente de la noche a la mañana, y eso no se puede hacer tan fácilmente, no solo, digamos, de alguna manera ayudado por esos socios, sino que necesitas unas infraestructuras y sobre todo una enorme inversión que en este caso pues superaba, yo creo que ampliamente, el tema de las legiones. Una pregunta, Arturo, que yo aquí no lo tengo claro, y bueno, y leí cosas y tal. Y, por ejemplo, en Grecia, tengo bien claro que los remeros, ¿no?, eran ciudadanos libres, que daban su servicio de armas al ejército, remando, ¿no? Pero en Roma, en la época imperial, sí que me suena que había esclavos, remeros y tal. Pero en la época republicana, ¿eran hombres libres o no se sabe bien? Bueno, cuando hablas de que están preparados, claro, tampoco veo que cojan chusma como en la época de los tercios y se pongan a la chusma a remar, ¿me entiendes, no? Ahí eso es. Yo creo que se mezcla un poco también, bueno, esa tradición muy propia que tenemos de aquella época, de criminales, etcétera, que se utilizaban para estos fines.
Pero bueno, y también esa imagen de los cetes en Atenas, que bueno, pues ciertamente su colaboración de alguna manera con la flota ateniense también fue uno de los, bueno, uno de los muchos, porque fueron varios, pero uno de los puntos importantes que llevó también y desembocó en el desarrollo de la propia democracia, Sí. cuando esos cetes empezaron a adquirir importancia en esa expansión, en ese imperio marítimo ateniense y bueno, pues dada su importancia también reclamaron un poco su posición en la sociedad. De Y hecho, nosotros, pues Arturo, bueno, antes de interrumpirte el hilo, sí, dime. te invito, si no lo escuchaste, es un podcast que tenemos sobre Atenas, el largo camino a la democracia, y Ah, qué contamos esto bueno, en profundidad para si los oyentes quieren escucharlo, qué con bueno. Juan Luis Pues es que Gomarrubios. sí, es que nosotros tenemos esa imagen de pues esos remeros esclavos por películas como Ben-Hur, Sí, etcétera, sí. y realmente pues no fue tan así. De hecho, pues imaginaros, no puedes vaciar las cárceles de alguna manera o contratar esclavos o comprarlos de alguna manera y meterlos en una nave directamente o con muy poco adiestramiento porque no era algo tan sencillo. De hecho, la victoria pues dependía de ellos en gran medida Ujú. o en principio hasta la llegada del Corvus prácticamente en su totalidad. Entonces, realmente no es esa visión que tenemos, o por lo menos no es así lo que sucedía en el ámbito romano. Sí que podía haber esclavos, de hecho, en una mínima parte probablemente sí que lo fueran, pero normalmente, pues sobre todo eran ciudadanos de la plebe que pues no tenían otro medio para subsistir en este caso, o bueno, pues entre los escasos medios que tenían, como era también alistarse a la legión, pues en este caso decidieron transformarse en remeros y, bueno, pues obtener un salario por ello y gracias a eso, pues poco a poco ir ganando experiencia para poder mantener ese puesto y en algún momento, pues bueno, pues ascender de alguna manera en la escala social. De hecho, sabemos que precisamente en la Primera Guerra Púnica esa necesidad de conseguir nuevas tripulaciones constantes, sobre todo al principio con esas primeras derrotas frente a los cartagineses, pues obligó incluso a que esos ciudadanos de la plebe entrenaran en instalaciones habilitadas al efecto, pues a orillas del Tíber, para que, bueno, pues por lo menos cuando los lanzaran al mar no fueran pues totalmente novatos de alguna manera, sino que, bueno, hubieran recibido una instrucción, aunque fuera muy rápida, y de hecho también con ayuda de esos soki navales, que en ese primer momento pues sí que tenían mucha más experiencia en el mar que los propios romanos, y de alguna manera pues también les ayudaron y les asesoraron. Entonces, bueno, es una visión un poco romántica que tenemos, pero realmente no era tan así. De hecho, acabas de hablar de la Primera Guerra Púnica, ¿no? Que podríamos decir que es como el despertar del Imperio Maris, ¿no? Es decir, hasta ese momento Roma usaba flotas, bueno, comerciales, por cabotaje, iría a Sicilia, a pequeños puestos comerciales, usaría a sus socios navales también para este control de rutas, luchas contra piratas, pero el despertar de la gran flota, ¿no? Es en la Primera Guerra Púnica todo la lucha por control de Sicilia, ¿no? Así es, de hecho, pues como pasa muchas veces con Roma, cuando realmente hizo falta es cuando pues se pusieron manos a la obra y pues en muy poco tiempo realmente a nivel histórico, porque no fue tanto tiempo la duración de la Primera Guerra Púnica, pues lograron pasar de, bueno, pues tener una flota adaptada y bastante reducida a las necesidades que tenían en aquel momento a derrotar, nunca mejor dicho, a la principal potencia marítima del Mediterráneo occidental, o sea, imaginaros. Y precisamente esa hazaña que lo fue, está en el origen de esa visión que los clásicos nos han transmitido de los propios romanos, porque, bueno, muchos autores que narraron esos hechos, como el propio Polibio, y principalmente Polibio, pues empequeñeció deliberadamente también ese interés romano por el mar, esa asociación de Roma con el medio acuático, para engrandecer aún más lo que sería esa primera victoria contra un enemigo pues de la talla que eran los propios cartagineses. Entonces, era una visión bastante deliberada de lo que realmente había sucedido y que, bueno, pues muchas veces se nos ha transmitido sin pensar mucho en ello, sin investigar mucho más, y es lo que nos ha parecido siempre, que, bueno, pues Roma no le interesaba la armada y que se vio obligada a desarrollarla, pero que, bueno, como todo, consiguió imponerse a sus enemigos, pero, bueno, como algo, digamos, obligatorio, no como una necesidad como tal, sino, bueno, pues como algo impuesto que tuvieron que asumir
y bueno, pues consiguieron dominar a todos sus oponentes, pues como Roma hacía siempre. Y realmente no fue tan así, realmente es una visión bastante romántica, como pues sucedió con ese pasaje mítico ya de esa nave cartaginesa que encontraron los romanos y que, bueno, pues gracias a ella la desmontaron y empezaron a fabricar su flota. Y realmente no fue así, realmente la tecnología de esos quinquerremes y esos cuatrirremes y trirremes que navegaban por el Mediterráneo era muy bien conocida por todos. Digamos, en aquella época no necesitaban, digamos, la ayuda de la divina providencia para poder pues presentar batalla de alguna manera, por lo menos al principio, en número, igualarse a su enemigo. No les hacía falta, no tenían que esperar eso. De hecho, incluso muchos siglos más atrás, los propios romanos ya tenían otros modelos donde fijarse, como los propios etruscos y su afición por el mar. Y de hecho, los primeros barcos romanos estuvieron inspirados en los etruscos y de hecho, pues bueno, también propiciaron pues anécdotas curiosas, como cuando enviaron una embajada a Grecia y les apresaron por el camino pensando que eran realmente etruscos y la fama que tenían los etruscos como piratas. Y bueno, pues simplemente fue por el modelo de barco que utilizaban, que estaba inspirado en ellos, y bueno, pues cuando se resolvió el entuerto, pues pudieron partir, de hecho, sin ningún problema, pero bueno, nos da un poco esa imagen de que esa tecnología era compartida y de que, bueno, pues los romanos ya la habían adaptado y en ese momento, y lo único que hicieron pues fue sobredimensionarla para ponerse a la altura del enemigo que tenían delante. Sí, sí. No fue un caso de eso de ingeniería inversa, ¿no? De hecho, algo que volviendo un poco a esa analogía, ¿no?, con el Imperio Español, siempre se habló de que los tercios del mar, ¿no?, o los barcos españoles eran fortalezas, ¿no?, que buscaban el combate terrestre en el mar, ¿no? Es decir, básicamente, cuando un galeón español luchaba como en tierra, ¿no?, borda con borda y al abordaje y combate en tierra, ¿no?, con picas y tal. Al final los romanos, sabiendo su fuerte, ¿no?, que era el combate cerrado, en formación, con paz y tal, ellos buscaban, en el fondo, en el mar, luchar así. No sé si voy a ir a caer yo en el estereotipo, ¿no? Pero si tú tienes una flota recién creada, es mucho pedir, ¿no? Combatir en formaciones maniobreras. Ahora pasamos al triángulo, la luna, abordamos al enemigo, ¿no?, con el espolón y lo rompemos y damos marcha atrás y vamos a por otro. Eso implica gran capacidad de maniobra, ¿no? A lo mejor los romanos, sabedores de su carencia, buscaban otro tipo de combate, ¿no?, que era convertir las batallas en terrestres, ¿no? Y para eso inventaron su pico, ¿no? Y realmente así fue. De hecho, los romanos eran perfectamente conscientes, siempre lo fueron, de cuáles eran sus limitaciones en cada momento y siempre se pusieron manos a la obra para intentar superarlas cuanto antes, sobre todo, pues como muy bien sabes, en épocas de guerra en la que, bueno, pues había que intentar solventar todos esos problemas en el menor tiempo posible. Y así sucedió, porque, bueno, ten en cuenta que pasar de unas pocas decenas de naves a varios cientos, incluso varias flotas de varios cientos, para poder enfrentarse a los cartagineses en distintos teatros de operaciones, pues imagínate el despliegue que necesita, y en ese sentido, pues ni siquiera los propios shoki navales pues eran capaces de proporcionar toda la tripulación, todos los remeros, todos los marineros que eran necesarios. De hecho, pues imaginaros, ni siquiera en ese caso, muchos de ellos, aunque tenían esa tradición costera, porque bueno, nos referimos a ciudades costeras que al final acabaron bajo dominio romano, pues sí, tenían cierta tradición marinera, pero en muchos casos estaban muy lejos de igualar a los propios cartagineses, que bueno, pues ya no eran una nación de alguna manera que navegara, pues digamos, en un radio reducido, sino que controlaban todo el Mediterráneo occidental. Entonces, su experiencia, no solo marinera, sino también en batallas navales, era insuperable en ese sentido. Entonces, los romanos se dieron cuenta de que ni siquiera con esa ayuda era posible imponerse a la experiencia, sobre todo pues de esos remeros
cartagineses y de esos pilotos que pues dominaban perfectamente todas las tácticas navales de la época y que, bueno, pues sí, ellos podían intentar igualarles en número, pero muchas veces pues era inútil porque con esos espolones pues acababan con ellos. Entonces, como muy bien dices, lo que se les ocurrió en ese momento es intentar explotar lo que realmente dominaban frente a su enemigo, que era esa guerra en tierra, esas legiones, esa fuerza de su infantería, trasladarlo al mar. Y digamos que fueron los propios romanos los que cambiaron ese concepto de guerra naval hasta ese momento en la época, que siempre se había dirimido por esos espolones, por esas tácticas navales, gracias a los remeros, que buscaban, pues de alguna manera, abrir vías de agua en el casco enemigo, pues por impacto, directamente por impacto, porque todas las maniobras del Dieg Plus, el Periplus, el Kyklos, etcétera, aunque sea más defensiva, pero también era amenazante en ese sentido con los espolones, pues lo que buscaban era eso. Y realmente, pues los romanos intentaron cambiarlo de alguna manera y de ese modo, pues por fin poder cambiar el curso de la guerra que veían pues que iban a perder en ese momento. Y bueno, pues ese fue el germen de uno de las armas más conocidas de la antigüedad en el ámbito naval, como comentábamos, que era el Corvus. Y precisamente pues es el tipo de desarrollo que los romanos necesitaban y que estaban buscando y que les sirvió pues no solo para dar un vuelco a la situación que estaban viviendo en ese momento, sino lograr al final imponerse sobre los propios cartagineses que, bueno, pues imaginaros en la mentalidad de esos navegantes de la época, los romanos desarrollaron un arma en el que ni siquiera tenían que mover el barco para intentar embestir a su enemigo, buscar el mejor ángulo o intentar escapar de él. No, simplemente se tenían que quedar quietos y esperar a que su enemigo se acercara a ellos para desplegar esa plataforma y engancharlo de alguna manera cuando se clavaba en la cubierta enemiga, porque ya ambos barcos se quedaban totalmente unidos y fijos en el mar de alguna manera. Entonces, pues bueno, ya era el momento de abordar y los primeros cartagineses que se enfrentaron a esta arma, pues imaginaros, eran sobre todo flotas que, aunque llevaban algunos infantes de marina, no estaban diseñadas para ese tipo de combate. Eran sobre todo marineros y remeros. Entonces, pues cuando varias decenas de legionarios con su experiencia pues te ocupan el puente y te pasan a cuchillo de alguna manera, poco puedes hacer y la verdad es que fue una de esas armas que cambiaron el signo de la historia. De hecho, Arturo, para los oyentes un poco, para que se hagan una idea, era como una especie de, ponemos, de grúa, ¿no?, que se giraba y que en vez de bajar una cuerda, bajaba un puente. Entonces estaría centrado en la proa, nuevamente, me parece que sí, que estaba por delante, y giraba para estribor o babor, dependiendo de donde estuviese el enemigo, y dejaba caer el puente, que tenía un pico, una especie de espolón para que se clavase en la borda del barco enemigo, y por la pasarela pasarían en formación cerrada, o sea, escudo con escudo, los legionarios de marina, ¿no? Digo legionarios de marina porque iban armados como los de tierra. Sí. Básicamente eran iguales. Y ahí comenzaba un combate terrestre, y es lo que comentabas muy bien, Arturo, es que los enemigos, como su misión era hundir el barco con el espolón, tenían poca infantería. De hecho, si no recuerdo mal, en un artículo que escribí hace tiempo sobre los epibatei, que son la infantería griega, no llegaban a 10 y eran casi todos arqueros. No tenían mucho, digamos, infantes, a lo mejor 3 o 4 en un trireme, sí. Sí, así es. De hecho, estaban centrados sobre todo pues en intentar causar bajas en el enemigo, utilizando sobre todo arqueros, utilizando proyectiles en este caso. Entonces, bueno, sobre todo estas primeras naves, sobre todo los triremes y los cuatriremes en algún caso, pero bueno, luego ya cuando se desarrollaron los modelos más grandes en este sentido, pues ya instalaron maquinaria de guerra y bueno, pues ya tenían algo más que lanzar que solo flechas. Sí, pero en este caso, pues sí, eran sobre todo arqueros y, bueno, pues imaginaros, en ese sentido, cuando ese Corvus bajaba, pues y empezaban a ceder los legionarios con los escudos, pues esos arqueros tenían muy poco que hacer. Pero bueno, sí que tienes razón, era un diseño que, bueno, aunque tenemos alguna descripción en los textos clásicos, realmente esas descripciones no son más detalladas de lo que podemos esperar en otros aspectos, pero realmente no son realistas. De alguna manera, cuando los ingenieros han tratado de reproducir este tipo de armas siguiendo esos modelos detallados, pues han visto que era inviable,
a nivel de ingeniería era inviable y bueno, pues existe una gran polémica al respecto. Realmente pues es como tú comentas, básicamente era una pasarela que se instalaba junto al palo mayor en la proa y que bueno, pues en principio cuando las naves viajaban estaba unida verticalmente al palo. Pero cuando se acercaba la nave enemiga, pues gracias a un pivote, suponemos que era una base pivotante que le permitía girar los 360 grados, pues para un poco orientarse hacia la zona en la que le viniera el ataque enemigo, pues se soltaba de repente en el momento en el que el enemigo impactaba o antes de que lograra impactar con tu propia nave. Entonces, pues bueno, era un mecanismo muy sencillo, pero a la vez pues era complicado digamos, instalarlo en las naves de la época sin que, bueno, pues también afectara de algún modo a la navegabilidad. Y bueno, eso también ha desatado muchas teorías sobre el por qué desapareció, etcétera. Claro, es que es algo que iba a comentar. Desaparece en el fondo en la época, por lo menos imperial. También es verdad que ya quedaban pocos enemigos. O incluso yo creo que en la época de Pompeyo, con la lucha contra los piratas, ya no existía el Corvus o era muy minoritario porque casi no había batallas navales contra un enemigo igual. Y entonces, al final, claro, los romanos también puede ser, Arturo, que como ya se aprendieron a navegar, es decir, ya tuvieron unos grandes marineros militares, a lo mejor ya no necesitaban este Corvus y utilizaban las mismas tácticas de toda la vida de abordaje y sobre todo lo que comentabas de cada vez más artillería, ¿no? Pues sí, probablemente, de hecho, hay muchas hipótesis al respecto, pero probablemente la que apuntas esté en la raíz de lo que realmente sucedió, porque realmente el Corvus no es que sepamos que en un momento dado los romanos dejaron de utilizarlo, sino que simplemente las fuentes dejan de mencionarlo, pero dejan de mencionarlo muchísimo antes. De hecho, a nivel de cronología, la primera mención al Corvus y la última solo se separan por 20 años. Imaginaros, en solo 2 décadas... ya en época de Pompeyo, etcétera, ya llevaban siglos que aparentemente ese Corvus no se utilizaba y probablemente era por lo que tú comentabas, porque, bueno, pues después de la derrota de los cartagineses, bueno, realmente los romanos ya no tenían muchos enemigos de esa talla a los que enfrentarse en el Mediterráneo y tampoco, pues bueno, necesitaban imperiosamente disponer de esa arma que, bueno, pues sí, podían transportarla y de hecho ahí está la polémica de pensar, bueno, no tenías enemigos, pero bueno, si no causaba problema tampoco tenías por qué desmontarla. Pero bueno, ahí entran esas teorías de que, bueno, pues quizá afectaba la navegabilidad y que, bueno, pues sin enemigos poderosos, simplemente pues abrumándolos por número con la flota romana era suficiente, no tenías que preocuparte de abordarlos y, bueno, pues también así evitabas los problemas del hundimiento de muchas naves cuando a lo mejor había momentos de tormenta, etcétera, que eran difíciles de manejar en aquella época. Entonces, no estaban muy seguros del motivo real, pero probablemente fue en ese sentido y como te comentaba, más de dos décadas no tenemos más noticias del propio Corvus. Entonces lo utilizaron, pues como muchas veces los romanos, lo inventaron cuando les hizo falta, tuvieron éxito, se impusieron a sus enemigos y si no tenían otro enemigo con el cual utilizarlo, pues lo desecharon cuando ya no fue necesario. No, eso está claro. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se hicieron inventos que se dejaron de usar porque ya no eran necesarios por la guerra siguiente, ¿no? Es decir, es verdad que en la antigüedad los cambios son más lentos, hay cosas que perduran más tiempo que en la actualidad, porque ahora queda obsoleto una cosa con un año, pero pudo ser algo tan sencillo como que ya no era necesario, por lo tanto, ¿para qué llevarlo? De hecho, vamos a ir uniendo puntos, ¿no? Nosotros, como siempre, tenemos un pequeño esquema para orientarnos un poco, pero este es un esquema, lo que tenemos hoy Arturo y yo. Vamos, ya que estamos hablando de llevar un pedazo muerto, ¿no?, en un barco como el Corvus, la realidad es que un barco en aquellas épocas era un pequeño. Es decir, yo cuando siempre cuento la historia y la conté en el programa con Esteban Miracaballo sobre la Armada Española. Hace poco estuve en la réplica de las 3 carabelas de Colón y era un cascanueces un poco más grande y me imagino que los trirremes eran un cascanueces más delgado todavía. Yo estuve en el Museo de Barcelona, en las dársenas reales, y vi la réplica del barco de Juan de Austria, la batalla de Lepanto, que era una galera grande, ¿no? Pero no era tan grande cuando estás ahí. Me imagino que los trirremes eran más pequeños todavía. Vale, es verdad que un quinquerreme a lo mejor ya era más impresionante.
Pero la realidad es que la vida a bordo, aunque eran viajes cortos, tenía que ser insufrible. O sea, me imagino que desearían dormir cada noche en una playa para poder estar tranquilos. Era muy complicado, es que tienes toda la razón, porque bueno, pues imaginaros, sí que es verdad que esos primeros modelos, sobre todo los birremes más antiguos, las pentecónteras y los trirremes, pues no eran barcos excesivamente grandes, aunque bueno, para la época, pues ya os podéis imaginar. Pero bueno, pues luego ya cuando hubo esa carrera armamentística, digamos, patrocinada de alguna manera por los diádocos de Alejandro, pues bueno, es lo que llevó a ir aumentando ese, digamos, poder de la Armada y a crearse nuevos modelos. Incluso también, pues, los siracusanos contribuyeron mucho en este sentido. Y bueno, pues al final desembocaron pues en esa nave que comentabas, en la Tessera Contera, que bueno, pues patrocinada por Ptolomeo, que estamos hablando, bueno, de una nave que no se ha construido otra igual hasta muchos siglos después, a cargo de los propios chinos, que de alguna manera no la superaron en eslora, pero sí en manga, por lo menos, porque, digamos, ese fue el modelo, el mayor modelo al que podía aspirar la ingeniería naval con esos materiales. Era imposible o prácticamente inviable construir nada más grande que eso, que fuera pues mínimamente navegable, y en este caso, pues por eso también, como no tenemos imágenes, se discute si esa gran o esa enorme nave de guerra probablemente fuera un catamarán. Por eso, que llevaba precisamente pues esos dos cascos unidos por una plataforma, pero estamos hablando ya de unas dimensiones que, bueno, pues imaginaros que había 4.000, varios miles de remeros, solo en el caso de los remeros, que también llevaban muchas plataformas de artillería, etcétera. O sea, imaginaros hasta ese punto, pues eran verdaderas ciudades flotantes, pero en la mayoría de los casos sí que es verdad, esos modelos, pues bueno, cuando esos diádocos, esos reinos que controlaban los diádocos terminaron poco a poco cayendo bajo el poder de Roma, se abandonó esa carrera armamentística y los propios romanos, pues tan prácticos como han sido siempre, pues se decantaron por en esa época ya utilizar los quinquerremes, por lo menos hasta la época imperial. Y bueno, pues lo usaron como modelo básico y era el que poblaba sus flotas de alguna manera, pero sí que es verdad que incluso en ese caso, aunque era superior al trirreme, la vida en el mar pues era muy complicada y de hecho, sobre todo en las naves de guerra, porque muchas veces nos olvidamos, las naves mercantes en esta época incluso eran mucho más grandes precisamente porque eran naves mercantes y lo que necesitaban era espacio en la bodega para transportar mercancías, pero gracias a eso también eran mucho más navegables y resistían mucho mejor las condiciones del mar y las tormentas, etcétera, que las propias naves de guerra, que en este sentido, pues, digamos que eran como cascarones al viento, de alguna manera. Entonces, estaban totalmente optimizadas para la guerra y, de hecho, había muy poco espacio, por no decir casi inexistente, para nada que no fueran los propios soldados y remeros, salvo unas pocas provisiones y algunos remos extra, etcétera, por si, bueno, pues durante la batalla el enemigo conseguía partirlos y poder reponerlos, pero llevaban muy poco extra. De hecho, como comentábamos, pues dejaban los mástiles, las velas, etcétera, todo lo que no fuera estrictamente necesario en tierra, porque pues se movían única y exclusivamente a fuerza de remo. Entonces, pues bueno, esos remeros pues tenían muy poca comida, algo de agua o vino en algunos casos para poder abastecerlos porque eran la principal fuerza motriz, pero no se podía vivir dentro de esa nave como podía pasar a lo mejor en los mercantes o bueno, pues como en épocas muy posteriores, porque no había prácticamente espacio, el espacio era mínimo para moverte, imaginaros, para descansar. Entonces, siempre esas flotas enormes de naves antiguas pues se enfrentaban normalmente muy cerca de la costa, también para propiciar que esos propios remeros y tripulantes e infantes de marina, si eran alcanzados por el enemigo, pudieran de alguna manera intentar sobrevivir si no les recogía una nave aliada, pues llegando a la costa, aunque no solía ser habitual, y precisamente pues para cuando acabara la batalla dirigirse todos hacia un puerto seguro o hacia una playa si no lo había y poder descansar allí y proveerse de todo lo necesario. De hecho, lo que estamos comentando todo sobre la vida en el mar, en tu libro, bueno, dedicas un capítulo bastante interesante a lo que es los hombres del mar, ¿no? Y ahí hablas un poco de la organización de las flotas y tampoco es el momento de este programa que estamos navegando así digamos, de costa, ¿no? Estamos haciendo... Eso sería para profundizar, ¿no? Una navegación no de cabotaje, sino para profundizarnos en alta mar, que te invito otro día a hablar en concreto, a lo mejor, de una clasis, ¿no? De la clasis romana, de una flota.
y ver cómo era la tripulación de un barco, cómo era el alistamiento, el reclutamiento de los soldados, porque también había legionarios marinos, ¿no? En la época imperial, y eso te lo dejo, ya te lo dejo tirado, Arturo, para el siguiente. Por lo tanto, los hombres del mar hablaremos en otro programa si quieres, y ya que vamos haciendo así unas pequeñas pinceladas, ¿no? Hablamos de la Primera Guerra Púnica, ¿no? Que es el momento, digamos, de eclosión de la Marina, pero hay un momento que en Roma, al final de la República, ¿no? Si Julio César fue el gran conquistador, ¿no? El gran militar terrestre, ¿no? Con la conquista de las Galias. Bueno, Julio César, el famoso sobrino de Cayo Mario, pues que nadie se olvide. Que si es alguien es por Cayo Mario. Si no, no hubiese llegado a ser cónsul, ya digo yo. Entonces, aquí tenemos a Pompeyo, ¿no? Que fue dictador marino, ¿no? Le dieron poderes plenipotenciarios para la guerra en el mar, ¿no? Y que fue uno de los primeros momentos, ¿no? De esa ruptura digamos, de la división de las magistraturas, y se le concedió a Pompeyo de una forma, es verdad que antes estuvo Sila, ¿no? Como dictador, pero en este caso el mandato que le dieron a Pompeyo como dominador de los mares, ¿no? Es un momento importantísimo para la Marina, ¿no? Sí es, de hecho, uno de los momentos, yo diría, trascendentales de la Armada romana, y bueno, pues no solo por lo que significaba la figura de Pompeyo el Grande, pues imaginaros ya todo lo que consiguió en tierra, pero es que también lo consiguió en el mar, y de hecho marcó un punto de inflexión, porque sus campañas contra los piratas fueron muy importantes, pero de hecho incluso trascienden el propio éxito que tuvo Pompeyo, porque sentó las bases de lo que luego sería la Armada imperial, y que Augusto pues aprovecharía esas bases asentadas por Pompeyo para poder crear, digamos, un dominio total del Mediterráneo y de las costas atlánticas del imperio, etcétera, incluso pues bueno, del Mar Negro, pero aprovechando, digamos, ese carácter también visionario que tuvo Pompeyo en el mar, y que, bueno, pues quien no conoce su figura y quien no la encuadra perfectamente pues en ese momento de las guerras civiles, y precisamente, pues bueno, en contra de alguien como era Julio César, y bueno, pues imaginaros, Pompeyo era una figura extraordinaria a todos los niveles, no solo militar, sino también logístico, etcétera, político, y sabía perfectamente manejar, digamos, de alguna manera la política de Roma, sabía quiénes eran sus enemigos. En este caso, pues pronto vio que César pues sería alguien que le intentaría hacer sombra, y sabía maniobrar como nadie para conseguir del Senado lo que necesitaba. Y en este caso, pues bueno, la desaparición del Imperio cartaginés y bueno, pues la ausencia o la derrota de esos diádocos de Alejandro y de sus flotas, pues dejó el Mediterráneo en manos de los romanos durante mucho tiempo, y digamos que de alguna manera, pues sí que es cierto que ese despliegue que hubo en algunos momentos concretos de la Armada romana, pues se relajó un poco, y eso dio paso, pues bueno, eso también, y ese dominio de Roma que también favoreció el comercio marítimo, pues dio paso al desarrollo de muchísimos núcleos de grupos piratas a lo largo de todo el Mediterráneo, no solo oriental, aunque principalmente porque ahí estaban los piratas cilicios que alcanzaron mayor fama que ningunos, pero bueno, también en el Mediterráneo occidental, y estaban causando serios problemas al comercio romano. Y bueno, pues sí que es cierto que incluso antes de la época de Pompeyo, pues se intentó, bueno, de alguna manera iniciar algunas campañas no tan importantes, pero bueno, para intentar reducir ese peligro o esa amenaza de los piratas al comercio romano. Pero bueno, pues tuvieron éxitos puntuales, a veces ni siquiera se podían considerar éxitos, y bueno, pues el problema persistía, y lo que hizo Pompeyo fue maniobrar extraordinariamente bien a nivel político con el Senado, de alguna manera, para propiciar o, digamos, potenciar esa necesidad de organizar una gran campaña contra los piratas, posicionarse políticamente para ser el elegido, y luego pues obtener esos plenos poderes, como bien comentabas, para poder pues acabar con esos piratas de una vez por todas, pues de alguna manera pues con dinero ilimitado, con medios ilimitados, con todo lo que Roma le puso a su disposición, y que, pues bueno, Pompeyo supo utilizar muy bien, pues no solo para llevar a cabo la misión, sino para engrandecer aún más su propia figura. Entonces, imaginaros.
De hecho, en su momento hubo gran discusión sobre su mandato, ¿no? Es decir, sobre el mandato si era sobre el mar, ¿no? Sobre donde golpeaban las olas o cuántas millas tierra adentro, ¿no? Y esto es interesante por algo que siempre se discute, ¿no? ¿Cuál es el papel de la infantería marina, ¿no? Hace tiempo, en una revista, en la revista Historia de la Guerra de HRM, escribí hace mucho tiempo un pequeño artículo sobre, de estos que eran flash, ¿no? Un par de hojas, sobre los marines, ¿no? Y leyendo un poco qué era el papel de los marines, ¿no? Y decían que era la proyección de la fuerza desde el mar. Y aquí es donde entra en juego un poco la lucha contra los piratas, ¿no? Pompeyo, si solo lucha contra los piratas en el mar, se resguarda en tierra adentro y ya consideran los barcos otro día, ¿no? Por lo tanto, su capacidad de entrar a tierra adentro en busca del enemigo le llevó a una gran discusión y claro, era demasiado poder lo que les estaba concediendo dándole tierra adentro, ¿no? Claro, es que, a ver, Pompeyo sabía muy bien lo que hacía y pues precisamente por lo que comentábamos, pues sabía de antemano qué le iban a ofrecer, si no era suficiente o no era lo que necesitaba, pues maniobraba para lograrlo. Y en este caso, pues sí, existió ese debate, lógicamente, por lo que tú comentabas. Aparentemente, pues bueno, si esos piratas no tienen su base, digamos, junto al mar, sino que, bueno, pues se introducen tierra adentro, remontan ríos, etcétera, pues realmente no tendría sentido la campaña. Y Pompeyo, pues lo supo aprovechar muy bien para extender, digamos, ese mandato que tenía hasta 75 kilómetros tierra adentro. Entonces, eso le permitió, pues, digamos, también asaltar esas fortalezas costeras que, sobre todo en el caso de los piratas cilicios, pues estaban causando muchos problemas, porque tener en cuenta que en muchos sectores del Mediterráneo la campaña fue bastante sencilla y fue muy rápida. De hecho, en 3 meses simplemente Pompeyo logró pues limpiar el Mediterráneo de alguna manera de piratas. Le costó un poco más en la zona oriental, precisamente por los piratas cilicios, pero porque esos piratas precisamente también habían llegado a acuerdos con muchas ciudades costeras para, pues bueno, de alguna manera utilizarlas como bases a cambio de, bueno, pues de asegurar o de permitir su seguridad y también pues utilizar sus mercados, etcétera, y bueno, pues lograr ese apoyo. Entonces, Pompeyo necesitaba también ese mandato, extenderlo a tierra de alguna manera, pero bueno, hay que tener en cuenta que 75 kilómetros tierra adentro incluía la propia Roma. Sí, claro. Con lo cual, ese era el problema real de ese mandato. Pero bueno, pues al final Pompeyo sabía muy bien lo que tenía que hacer y, de hecho, para llevar a cabo esa campaña en solo 3 meses con el nivel logístico sin precedentes que tuvo que organizar, y lo organizó en muy poco tiempo, pues está claro que ya tenía mucho preparado antes de recibir ese nombramiento y ya pues había extendido sus redes clientelares para obtener información sobre los piratas, sobre dónde se ocultaban, sobre qué fuerzas tenían, qué barcos utilizaban y gracias a eso logró organizar muy rápido toda la campaña, dividiendo pues precisamente el Mediterráneo en 13 sectores a los que encargó pues a distintos almirantes, y digamos que él con la mayor fuerza, porque esos sectores no recibieron, digamos, una flota romana enorme para controlarlos. Estamos hablando de entre 10 y 20 barcos, como mucho, fueron suficientes en muchos casos, pero bueno, Pompeyo se reservó el mando de la flota principal, que incluía 60 naves, para, digamos, pues acudir a esos sectores donde fuera más necesario. Y de hecho, pues bueno, como sucede muchas veces en la historia del mar, que esas batallas pues no alcanzaron el renombre de las batallas terrestres por una razón muy sencilla, porque en medio del mar no podían estar los historiadores ni el público para poder observarlas. No era como las batallas campales en una llanura, que podía haber muchísima gente a lo lejos viendo cómo evolucionaban. En medio del mar pues no estaban, y Pompeyo lo sabía, y entonces también necesitaba pues de alguna manera acabar muy rápido la campaña para ganar en su propio prestigio. Por eso se cree que pues no solo no hubo muchas batallas importantes contra los piratas, sino que precisamente no lo fueron porque necesitaba acabar muy rápido con ellos, y lo que llegó fue a acuerdos. Porque, bueno, hay que tener en cuenta que Pompeyo también fue muy inteligente a la hora de analizar el problema y ver que, bueno, esos piratas realmente eran personas sin recursos que se habían convertido en piratas porque no tenían otro medio de subsistencia, y lo que Pompeyo les ofreció fueron tierras para convertirlos en campesinos
y que no se vieran obligados a llevar esa vida y la verdad es que le funcionó y fue muy bien. Pero también necesitaba el prestigio de las victorias navales. Entonces, bueno, pues eso se lo proporcionaron los piratas cilicios y sus bases costeras, que al final, pues gracias a ese mandato pudo también asediar y destruir y bueno, pues obtener el triunfo. De hecho, es algo que no podemos olvidar, ¿no? Cuando hablamos de piratas, ¿no? Nos vienen a la mente los piratas del Caribe, es decir, o los piratas berberiscos. En la antigüedad, los piratas más bien eran, ¿cómo se puede decir? Un poco pirateo de oportunidad, ¿no? Es decir, Así a lo es. mejor en verano, no, en mayo era comerciante, no tuvo buenas ventas y entonces decidió, a la vuelta de su viaje con poco éxito comercial, piratear. Y cuando llegó a su puerto, tuvo dinero y volvió a ser comerciante, ¿no? Es decir, no eran piratas profesionales, a lo mejor los cilicios sí, pero la mayor parte de los que se dedicaban al pirateo, y de hecho en la Edad Media y gran parte de la Edad Moderna, eran comerciantes que veían un beneficio extra en atacar barcos que consideraban enemigos. O sea, Así es. De hecho, así sucedía. Sí que existieron muchos piratas profesionales, incluso en la antigüedad, sobre todo, como bien comentaban, los cilicios, pero existieron en todo el Mediterráneo realmente. Pero claro, saber en qué proporción eran solo los piratas los causantes de esos problemas en el tráfico marítimo, pues es muy complicado precisamente pues por lo que decías, por eso mismo. Los propios comerciantes, digamos, eran comerciantes a tiempo parcial y oportunistas siempre que podían. Y eso pues es tan antiguo como la propia navegación. De hecho, pues siempre recordamos a esos comerciantes fenicios que, bueno, pues atracaban en lugares prácticamente desconocidos en aquella época para lo que eran los propios griegos y el levante del Mediterráneo, pero bueno, atracaban en esas playas y lo que hacían era ofrecer sus productos muchas veces a la población local, que bueno, pues probablemente nunca les habrían visto antes, pero no ofrecían sus productos en tierra, sino que los ofrecían en su propia nave, los mostraban en cubierta, digamos, de alguna manera para atraer pues a esos interesados en ellos, y en el momento en el que ya estaban en cubierta levaban anclas y se los llevaban. Era realmente su interés, porque, claro, así los convertían en esclavos realmente. Entonces, bueno, pues era el pirateo de oportunidad, como bien dices, de hecho era endémico e incluso en muchos casos, no solo a nivel de piratas que tienen una nave o varias naves dedicadas a esto, sino por las propias personas que vivían en las ciudades costeras y que muchas veces, pues cuando había un naufragio, se lanzaban literalmente al mar a intentar recuperar todo lo que pudieran y hubo momentos en los que también fue necesario legislar al respecto porque, bueno, pues digamos que los propios armadores, etcétera, los comerciantes dueños de esos navíos, pues se quejaban porque, lógicamente, había mucha carga que se podía recuperar, pero cuando querían organizar esa recuperación ya no quedaba nada. No, ahora, medio en broma, medio en serio, en Islandia tuvieron que legislar hace poco porque había una ley que permitía, creo que era matar vascos. Porque hubo una época, algo así, los pescadores vascos llegaron allí a Islandia y les dejaron matarlo y no se había quitado esa ley. Creo que fue en Islandia, sí, o Groenlandia. O sea, era una de esas dos islas del norte, porque claro, quedan cosas por ahí perdidas, tradiciones, ¿no? Había una antigua tradición que si en un naufragio morían todos, los restos del naufragio eran para la gente que lo encontrase en la playa, ¿no? Entonces mataban a los marineros que llegaban vivos a la playa. Eso es, pasaba muchas veces y ya en la antigüedad, o sea que imagínate, esto era un mal que, bueno, pues era endémico ya y llevaba siéndolo mucho tiempo y de alguna manera, pues bueno, nunca se resolvió del todo, de hecho ni siquiera Pompeyo logró resolverlo totalmente, pero bueno, sí lo hizo lo suficiente como para que en los próximos 2 siglos pues no fuera una amenaza como lo había sido hasta ese momento, pues gracias a esas acciones, pero siempre existieron y existieron después. Y era un modo de vida pues muy, muy, muy popular en la época. De hecho, Arturo, eran tan resistentes que seguro que te acuerdas que los piratas que salían en Asterix y Obelix siempre volvían al siguiente sin barco, pero volvían siempre con otro barco o lo que sea, ¿no? Es decir, siempre. No acababan con ellos.
Tenemos esa imagen icónica y así era realmente. Siempre estaban por ahí, en cuanto que los galos se echaban al mar, siempre aparecían los piratas, pues imaginaros cómo estaban las aguas. Sí. Yo no sé, el primer contacto con la piratería en la antigüedad fue esa. Seguro que la tuya también. Sí, para muchos, yo creo que para la mayoría. Sí. Yo los estoy viendo, hundiéndose el barco. Después tenemos, ya que hablamos de un arma, ¿no? Una revolución armamentística en una guerra, ¿no? En la Primera Guerra Púnica, tenemos ahora, a la muerte de Julio César, ¿no? Otra guerra, ¿no? Una guerra que en este caso es civil, pero civil con elementos un poco internacionales, ¿no? Porque todavía en aquel momento Egipto era un estado más o menos independiente, ¿no? De los diadocos, ¿no? De los Ptolomeos, que tenía su gran flota, creo que potente para su momento, ¿no? Y claro, esta lucha entre Roma, que tenía una flota interesante por lo que había hecho Pompeyo, ¿no? Y había ya hecho unas bases, ¿no? de la Armada Imperial que sería después, al enfrentarse contra las, digamos, flotas de los diadocos, ¿no? De los pequeños reinos de Asia que perduraban y de Egipto, aparece una nueva arma, ¿no? Una nueva arma que también está destinada un poco a revolucionar un poco el momento de la guerra, ¿no? Sí, así es. De hecho, bueno, su desarrollo y bueno, pues su historia es muy similar a la de Corvus en este sentido, pero bueno, ahora el protagonista fue Agripa, de hecho, porque bueno, pues durante esas guerras civiles ya no eran, digamos, de alguna manera, varios enemigos que luchaban en un espacio físico pues más o menos reducido como podía ser la propia península itálica o el norte de Italia, etcétera, sino que ya se extendían por todos los dominios de Roma en ese momento. Entonces, bueno, no solo estaba el propio Octavio con la ayuda de Agripa y su flota, sino pues también estaba Marco Antonio y su aliada en ese momento que era Cleopatra, y también pues hasta determinado momento el propio Sexto Pompeyo, que pues también controlaba una poderosa flota y que bueno, pues digamos que eran los tres actores importantes del momento y que básicamente en su mayor parte pues se enfrentaron en batallas navales realmente. De hecho, el propio Octavio, a pesar de, bueno, pues digamos de alguna manera controlar un poco más al Senado en un determinado momento, no había podido reunir una flota tal como la que disfrutaba pues el propio Sexto Pompeyo, pues gracias a esas influencias de su padre y a esos clientes que todavía tenía por todo el Mediterráneo, que había logrado tener una flota extraordinaria, o el propio Marco Antonio, que bueno, pues aprovechó todos los medios que habían puesto a su disposición para iniciar la campaña contra los partos, que al final, pues bueno, se utilizaron también para enfrentarse al propio Octavio, y más con ayuda de la flota egipcia, como bien decías, que bueno, en este momento ya pues no era tanto como lo había sido, pero bueno, que todavía en el Mediterráneo era un poder importante, después que Roma, probablemente el segundo más importante. Y que bueno, pues en este caso también estaba de parte de Marco Antonio. Entonces, bueno, pues cuando Octavio consiguió deshacerse de Sexto y aprovechar gran parte de su flota pues para poder medirse a Marco Antonio, pues aún así digamos que de alguna manera las fuerzas estaban un poco equiparadas, y lo que hizo Agripa pues fue un poco buscar la manera también de imponerse, y en este caso pues bueno, probablemente en las naves embarcadas de Octavio y de Agripa pues había más soldados legionarios que en las propias de Marco Antonio, y lo que intentó pues inventar algo parecido al Corvus, porque la finalidad era la misma que el Arpax, que realmente el Arpax es un arpón que se lanzaba desde una plataforma en la cubierta y que, bueno, pues al impactar en el casco de la nave enemiga quedaba fijo y simplemente, pues bueno, tenían que tirar de ella para acercarla y poder abordarla. Realmente el principio era el mismo y gracias a eso, pues bueno, teniendo en cuenta que muchas de las naves de Marco Antonio pues eran naves que había requisado de aliados en Oriente Próximo o en el propio Egipto, que tampoco, pues digamos, en el cuerpo a cuerpo eran rivales de los propios legionarios, pues fue uno de los éxitos que tuvo para poder imponerse al final Octavio sobre Marco Antonio. Y bueno, pues quién no conoce el final de lo que sucedió en Actium con esa fuga de Cleopatra y Marco Antonio, pues que bueno, pues propició también pues el invento de esta nueva arma que bueno, pues después de este momento también dejó de utilizarse, igual que el Corvus.
Sí. De hecho, Agripa, Arturo se merece un libro, ¿eh? Sí, no lo dudes. No, porque es, para mí, es el general. O sea, Sí, Octavio es el político y Agripa era el general, ¿no? así es. Sin Agripa, Octavio no creo que estuviese mucho tiempo, hubiese llegado a ser quien fue, seguro. O sea, Es posible, es muy posible. La verdad que sí, merecería también un monográfico porque bueno, yo creo que es el gran general de los últimos momentos de la República. sí, sí. Y bien joven era. Tenemos un poco ya, ¿no? Estamos hablando de Augusto, ¿no? De Octaviano, Octavio, César, también le llamaban, depende cómo queremos titularlo, ¿no? El príncipe, ¿no? Porque no, hay gente que le llama el primer emperador, pero realmente él era príncipe, no se tituló como emperador, ¿no? Aunque bueno, al final era lo mismo casi. Sí. Sí, sí. Aquí Augusto sí que es verdad que no era un gran militar, ¿no? De batallas campales, pero sí que destacaba en sus funciones, digamos, un poco de burocracia, legislativas, organizativas, y aquí sí que llevó a cabo una profunda reforma, ¿no? de la Armada y digamos que sentó las bases de lo que sería la Armada Imperial durante 2 siglos, 3 casi sin tocarlos, ¿no? Así es, precisamente yo creo que fue el gran heredero de esa mente privilegiada que tenía, pues no solo para la política, sino también como estadista y como organizador del propio Pompeyo. De hecho, fue uno de los grandes éxitos de Augusto, que, pues como bien comentabas, pues precisamente por el hecho de ser príncipe, pues llamamos a todo ese periodo el Principado. Pero sí que aprovechó, digamos, un poco esas bases que había dejado Pompeyo y las supo, digamos, llevar a un nuevo nivel para poder aprovecharse de ello y también utilizarlo para extender el poder de Roma. Él era muy consciente también, pues retomando lo que hablábamos al principio, de esa necesidad que tenía Roma y sobre todo pues en un imperio que ya se había extendido por todo el Mediterráneo, incluso mucho más lejos, pues de controlar los mares y no solo controlarlos para mantener a raya a esos piratas, sino pues y ni siquiera para proteger el comercio, sino bueno, pues como medios para propiciar, digamos, ese incremento de las conquistas de Roma, esa protección de las costas y, bueno, pues no solo de las costas, sino también de esas fronteras fluviales, como luego pues se convertiría el Rin, el Danubio, etcétera, porque, bueno, pues era esencial para no solo la protección de Roma, sino para el avance del imperio. Entonces, en ese sentido, él se dio cuenta muy pronto de todo ello y el propio Pompeyo, ya en su momento, cuando terminó con esa batalla para deshacerse de los piratas en el Mediterráneo, presionó mucho en el Senado romano para que se establecieran al menos 2 armadas permanentes que, bueno, pues serían las 2 flotas principales de Roma desde ese momento y lo consiguió que así fuera, que eran la flota de Miseno y la flota de Rávena y que, bueno, pues en un principio y en ese origen pues tenían encomendado pues proteger cada una de ellas el Tirreno y el Adriático como pues, las costas principales que daban acceso directo a la península itálica, eran las más expuestas de la propia Roma y, bueno, pues había que protegerlas y muy bien porque cualquiera hasta ese momento, hasta el momento en el que se desarrolló esa gran flota para luchar contra los piratas, una armada no demasiado poderosa podía desembarcar en Ostia prácticamente a 50 kilómetros de Roma sin ningún problema y eso era impensable en ese momento. Entonces, pues consiguió que se financiaran esas flotas y que se establecieran y, bueno, pues fue el propio Augusto el que, pues aprovechando esa base y esa visión, pues lo que hizo fue extenderla aún más y desarrollarla aún más. No fue solo él, luego muchas de las clases romanas, de esas flotas, de esas armadas que se desarrollaron durante la época imperial, pues surgieron mucho más tarde, ya pues también a manos de Claudio, por ejemplo, como la clasis británica, etcétera, pero que bueno, pues se dio cuenta de eso y no solo de la importancia que tenían, sino de la necesidad de invertir una cantidad increíble de medios y de fondos para poder dotar de todas las instalaciones necesarias. Ese fue el surgimiento pues de varios puertos comerciales, pero sobre todo pues bueno, el puerto de Miseno, el puerto de Rávena y otros muchos puertos importantes, y no solo puertos principales, sino bases subsidiarias, almacenes, astilleros, etcétera, a un nivel nunca visto por Roma. De hecho, pues bueno, gracias precisamente a esos avances en la ingeniería romana y a ese gran secreto que todavía estamos analizando hoy en día, que es el hormigón hidráulico. Ese sí que es sorprendente.
que es algo extraordinario y que hoy por hoy pues seguimos analizándolo y viendo pues cuáles eran sus componentes para conseguir pues algo que con el tiempo no solo fraguaba bajo el agua, sino que cada vez se endurecía más. Y de hecho, pues bueno, ahí existen análisis que pues nos hablan de las rocas puzolanas, que se utilizaban en la mezcla, etcétera, pero que es algo que todavía nos sorprende hoy en día, pero sobre todo que le permitió pues crear unas instalaciones portuarias y unas dársenas, etcétera, como no se habían visto jamás. Y no solo eso, sino también infraestructuras costeras como faros, canales, etcétera, que bueno, pues ya conocemos todos los logros de la ingeniería romana, pero en este caso... De hecho, Arturo, tenemos un faro en pie en España. Cierto. Sí. Ahí está la Torre de Hércules. Y que además, yo creo que es la única que aún sigue en funcionamiento, de hecho. Sí. De aquella época. O sea que imaginaros el nivel que llegó pues aquellas construcciones y lo importantes que fueron para llegar hasta nuestra época y bueno, pues sobre todo lo que necesitó invertir en conseguir todo aquello. Entonces, pues bueno, era consciente de su importancia y apostó por ello y de hecho, pues gracias a eso y a ese establecimiento de esas flotas permanentes, no solo en Miseno y en Rávena, sino bueno, pues como más tarde sería en el Mar del Norte, pues la clasis británica o en el Danubio, en el Rin, pues la clasis germánica, la clasis moésica, incluso luego en el Mar Negro, pues también la clasis panónica, etcétera. Exacto, pues y la clasis alexandrina, pues todas esas flotas que luego también fueron surgiendo, digamos, un poco a la sombra de esa idea o de ese plan que desarrolló el propio Augusto, pues sentaron las bases del dominio romano del Mediterráneo, como bien decías, durante siglos y bueno, pues solo cuando se empezó a descuidar un poco pues esta faceta específica en el ámbito romano, no solo, pero también, pues es cuando ya se inició un poco también esa decadencia del imperio. No, de hecho, cuando estamos hablando del esplendor de un imperio, las obras públicas, ¿no? Pasa ahora, ¿no? Los países que mejores infraestructuras tienen son los que mejor organización tienen y normalmente mejor nivel económico, ¿no? Normalmente, puede haber algún caso de algún país que haga una autopista y no hay coches, ¿no? Y después la gente barre con las carreteras, ¿no? Que está viendo realmente un país ahora mismo, ¿no? Pero realmente las infraestructuras siempre van unidas a un nivel económico, ¿no? Por ejemplo, cuando estás hablando de Miseno, yo tengo, en el artículo que tengo sobre la Armada Romana, hay un plano, ¿no? Una especie de cómo sería el puerto de Miseno y es que es sorprendente. Tiene como un golfo natural y después hicieron como dos pequeñas cavidades, ¿no? Dos pequeños fondeaderos que se entra por un dique y hay una especie de canal para entrar y ahí como que queda en resguardo la flota, ¿no? Es decir, claro. ese espigón está hecho con ese hormigón que tú dices, pero ya hablando un poco de grandes obras, ¿no? A mí me viene a la mente uno que tuve el placer de ver en avión, ¿no? Bueno, el placer... bueno, es una anécdota de mi vida, lo cuento a los oyentes, tampoco pasa nada. La vez que fui a Roma, el avión al aterrizar impactó 3 veces en el suelo con las ruedas y despegó. De golpe, o sea, pim, pum, pum, para arriba. Nosotros, la gente quedó todos fraseados, la azafata también asustada, yo estaba viendo la cara y digo, ¿qué cara está poniendo la pobre? Y empezamos a dar vueltas sobre Roma y tuve la suerte en uno de esos giros ver los restos del puerto de Ostia, de nuevo. La ampliación esa pentagonal o hexagonal, ¿no? Sí. Hexagonal, que era una infraestructura que a día de hoy es un lago, ¿no? Que todavía se puede ver. Y eso sí que es una muestra del poder de Roma. Es decir, ese puerto que hicieron, tierra adentro, unos metros tierra adentro, para, digamos, solamente para los grandes transportes de mercancías, porque pues por un canal conectaba con el Tíber para que siguiese yendo hacia la antigua Ostia, ¿no? Es decir, sería como una especie de puerto, ahora tiene un nombre eso, ¿no? Como puerto de grandes mercancías, algo así. Sí, es que de hecho... como en Barcelona, el puerto para cruceros y el antiguo puerto que está... Así es, de hecho queda muy cerca del actual aeropuerto de Fiumicino. Sí. Y se puede ver todavía, pues de alguna manera esa capacidad que tenían los romanos pues para hacer cosas extraordinarias, como era en este caso. Pues imagínate, drenar incluso pues lo que hiciera falta en muchos casos para, por ejemplo, espectáculos como las naumaquias,
pues ser capaces de drenar lagos enteros o ser capaces de crear estas cuencas artificiales que se basaban muchas veces en un concepto tan básico como el que veíamos en la propia Cartago, de crear ese puerto comercial y ese puerto militar separados, pero bueno, siempre al resguardo, etcétera, y sobre todo pues la armada protegida para, pues ante cualquier ataque enemigo. Entonces, imaginaros de lo que eran capaces y en este caso, pues bueno, ese gran puerto de Roma que bueno, pues se vio que era necesario ya desde hacía muchos siglos, porque en este caso el propio puerto de Ostia estaba ya totalmente superado por el nivel de tráfico comercial que los romanos habían alcanzado ya pues en ese momento a finales de la República, a principios del Principado. Y bueno, pues de hecho ese propio puerto, no solo por dimensiones, sino ya por los depósitos de limo que traía el propio Tíber, pues digamos que no reunía ya los requisitos mínimos tampoco para acceder o para permitir la llegada de los grandes cargueros de la época. Entonces, por esa profundidad que pues bueno, pues había quedado después de acumular todos esos depósitos. Y bueno, pues esta fue una de las grandes obras, digamos, también para colaborar en ese tráfico comercial de productos que llegaban a Roma y que luego, pues como bien comentabas, era necesario pues remontar el Tíber con las naves caudicarias para poder llevarlos hasta la ciudad y que bueno, pues era el sistema que tradicionalmente emplearon, pero que bueno, pues les resultó bastante bien y bueno, pues invirtieron muchísimo, pero claro, gracias a eso contaban con una infraestructura extraordinaria, ya es lo que hablábamos, no solo estas enormes bases navales que son las más conocidas, sino toda una serie de bases secundarias que las propias flotas romanas tenían a su disposición y que de hecho pues tenían asignado para poder utilizar siempre que pues tenían que salir de maniobras o patrullar por los sectores que tenían asignados. Sí, de hecho, cuando hablamos, ¿no?, del éxito o la potencia de Roma y la importancia del mar, ¿no?, para el esplendor de esta república e imperio. Yo, cuando estuve en Roma, que tendría que volver alguna vez más y más y más, pero con mejor aterrizaje, forcé a mi familia a ir a ver una cosa que yo no logré ver del todo, lo logré ver así un poco, pero yo quería entrar, pero no encontré el camino, que era el Monte Testaccio, ¿no? El monte que está hecho de los restos de las vasijas de vino y oliva y aceite que llegaban a Roma y una vez que se utilizaban, como no había reciclaje, se tiraban todas allí y es una montaña de una altura, no sé, 200 metros, porque se veía bien, se veía alto, solo hecho de cerámica. Y si queréis pasar eso a barquitos, hace falta muchos barquitos durante días y días y días y días para llenar eso, ¿no? Imaginaros, sí, es una de las grandes curiosidades pero bueno, que como bien comentas, o sea, muestra el nivel de tráfico comercial que llegaba a Roma, pues, durante siglos, para llegar a un punto de crear una colina artificial, entre comillas, en ese caso, pues bueno, que aún hoy es visible. Sí. Y ya hablando un poco ya de... todavía tenemos temas que tratar, pero me vino a la mente con algo que dijiste cuando hablaste de las neumaquias, ¿no? Muchos oyentes saben que el Coliseo, ¿no?, el anfiteatro de Flavio, era inundable, y lo inundaban, hacían sus batallitas, y cuando hacía mucho sol, los marineros de la flota corrían unos telones para cubrir y dar sombra. Para eso estaban los marineros, es decir, yo quiero ser marinero, como no hay guerra, mira, a dar sombra aquí al anfiteatro. Pero hay unos barcos que, no me acuerdo en tu libro si los citas, son los barcos de Nerón, del lago Nemi, Nemi, que es interesante, que hizo unos pedazos de barcos que solo para él jugar ahí y navegar por el lago, ¿no? Así es, de hecho son uno de los más extraordinarios exponentes de también pues otra de las partes importantes de esa relación de los romanos con el mar, que en este caso pues eran las naves, digamos, las lujosas naves de los emperadores romanos y que en este caso pues bueno, lamentablemente esas naves que descubrimos en el lago Nemi que eran extraordinarias, pues bueno, no sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, no se sabe muy bien si las destruyeron los propios alemanes durante la retirada o también pues resultaron destruidas por los bombardeos aliados,
no se tiene muy claro, pero el caso es que, bueno, las perdimos, pero gracias a que, bueno, hasta ese momento, pues, se hicieron algunos estudios y hay imágenes, etcétera, y algunos restos, pues, bueno, pudimos estudiarlas, pero para que os hagáis una idea, realmente son dos naves casi gemelas, pero bueno, una de ellas ni siquiera cuenta con remos, que era la nave principal, pero el lujo que alcanzó esa nave, incluso revestida de oro, etcétera, pues fue extraordinario para la época, y ni siquiera teníamos ningún texto ni ninguna fuente clásica que se refiriera a ella. Sí, sí. No las conocíamos. Entonces, pues bueno, estaban en el lago, las había mandado, de hecho, era un lago que, pues según la religión romana, estaba prohibido navegar, pero bueno, pues imaginamos que el emperador obtuvo la dispensa, y en este caso, pues bueno, una de ellas, realmente la más lujosa, no tenía ni siquiera remos para moverse, era remolcada por su nave gemela, que sí que parece que contaba con remos, y bueno, pues se utilizaba simplemente pues para fiestas, para el lujo, para recibir bueno, pues a invitados, etcétera, y bueno, pues imaginaros hasta qué punto pues era importante pues no solo vivir del lujo en el palacio, etcétera, en Roma, sino bueno, pues contar con este tipo de yates o superyates de la época que bueno, pues también eran un medio de exaltar esa figura del emperador, como también pues lo era, como bien decías, las naumaquias. No, de hecho, en las recreaciones, en muchas de ellas, ponen como una villa encima, ¿no? Como una casas y tal. Es decir, sí. Era un auténtico lockbot, porque conociendo a Nerón y sus fiestas, debía ser todo menos aburrido sus viajes. Sí, seguro que sí. Sí, yo creo que muy aburridos no eran. Bueno, salvo que te tocase a ti ser el que tirasen al agua muerto o algo así, pero bueno. Sí, esa es otra. De hecho, si buscáis en Google Barcos Nerón, os salen las fotos de lo que se encontró, que realmente el estado de conservación de la madera era bastante buena, ¿eh? Debe ser que estaban en el barro, y el barro, claro, hay un momento que impide la putrefacción. Claro, las condiciones del lago es que eran muy buenas en ese sentido, no es como el mar abierto, por ejemplo, y sucede también, bueno, de una forma similar, aunque incluso mucho mejor en el caso del Mar Negro, donde, bueno, pues como bien sabéis, a determinadas profundidades, digamos que existe una calma total, y que, bueno, pues eso ha permitido también recuperar muchos restos en muy buena condición de naves de la antigüedad, que imaginaros, pues es madera de hace 2000 años o más de 2000 años, entonces es prácticamente no imposible, pero muy difícil que se conserven, y en esos casos, pues oye, hemos tenido esa suerte y gracias a eso hemos aprendido mucho. Yo, de hecho, en el programa anterior que hablamos sobre los galeones y tal, yo citaba un caso muy similar en un hundimiento que hay en Estocolmo, el galeón Vasa, que se conservó por lo que dices tú del frío, de la humedad y tal, pero también porque se da una circunstancia. Si un día ves Estocolmo y cogéis un barquito de esos que hay baratitos que te dan una vuelta, digamos, Estocolmo tiene una parte que es mar, ¿no? Y otra parte que es un lago. Y hay una diferencia de unos metros, más o menos, a lo mejor es medio metro, 1 metro de altura, que justo donde el Palacio Real se ve una cascadita pequeña, pero después en la zona navegable hay un típico esclusas que subes de una a otra, ¿no? Pues justo en la antigüedad esas esclusas no existían, y lo que había era un acceso directo de agua dulce a la zona del mar, y justo ahí se producía un agua con poca sal, pero tenía la sal suficiente para, digamos, que no viviesen las algas de agua dulce, pero tampoco las de agua salada, y por lo tanto sobrevivió el barco y está completamente entero. Sí. Ese es una pasada, y viendo lo que quedó aquí de los galeones, de los barcos de Nerón, la verdad que estaba muy bien conservado. Pues imaginaros, gracias a eso, pero lamentablemente, bueno, los perdimos, pero ya por otras circunstancias, pero bueno, es simplemente un ejemplo y nos sirve muy bien para ilustrar un poco todo lo que aún nos falta por saber de esa vida en el mar, y pues bueno, en este caso no solo del lujo de los emperadores romanos, sino pues bueno, de lo que realmente significó el medio acuático para los pueblos de la antigüedad. Sí, efectivamente. Si tienen la capacidad de hacer esto por diversión, ¿qué harían por necesidad? ¿Me entiendes? Si tienes la capacidad de hacer esto para divertir a un emperador,
es porque es bastante fácil. Imaginaros. También lo necesitaban también por obvias razones de imagen, pero bueno, pues en algunos casos pues el nivel de exaltación pues os podéis imaginar. Sí, bueno, en la época de Nerón no creo que necesitasen, digamos, asustar a nadie del poder del imperio, porque ya estaban asustados todos, ¿no? El mar ya era suyo entero ya. El Mare Nostrum era completamente suyo. Hablando un poco de la importancia que tenían, ¿no? El control del mar, de ese Mar Nostrum, ¿no? Ya es nuestro y no quedan ni piratas casi, pero por si acaso, cuando, ya que estoy uniendo estos dos, ¿no? El Imperio Español y el Romano, ¿no? El Imperio Español creó un sistema de convoys, ¿no? En la famosa carrera de Indias, en el que los barcos iban en conserva, pero Roma también inventó algo similar, porque X veces al año salían unos convoys. Es decir, siempre había barcos pequeñitos por ahí navegando, ¿no? Llevando mercancías de un lado para otro, pero de vez en cuando se producía un sistema para llevar el trigo de Egipto a Roma, ¿no? El famoso sistema de la ánora, ¿no? Así es, de hecho, imaginaros, bueno, una de las principales razones o bueno, motivos por los cuales se inició esa primera guerra púnica por el control de Sicilia con los cartagineses fue por lo que suponía la propia isla, pero sobre todo para convertirla, y durante mucho tiempo así fue, en el granero de Roma. Entonces, imaginaros, ya hubo que desarrollar, digamos, esos envíos periódicos de naves a través de la Nona. Y no solo eso, sino mantenerlos. Y de hecho, cuando Roma pues siguió expandiéndose cada vez más, ni siquiera esos campos de Sicilia eran suficientes para abastecerlo, y ya tuvieron que buscar, pues bueno, en otros lugares, hasta que pues Egipto se convirtió en el objetivo principal de bueno, pues de esos suministros, y eso, pues bueno, precisamente por ese motivo era una provincia imperial y era tan importante su control directo por el emperador ya desde que Augusto lo estableció de ese modo. Y bueno, pues también con el tiempo pues fue necesario diversificar incluso esos envíos periódicos de la Nona desde Egipto, pues desde otros lugares, incluso pues desde la propia Cartago, etcétera, cuando ya pues digamos de alguna manera los vándalos, los godos, etcétera, pues todos estos pueblos bárbaros digamos empezaron a ocupar partes de ese territorio romano también a través del mar, y bueno, pues cuando la flota no se vio capaz de poder contenerlos, pues empezaron a perder esos territorios y fue necesario pues buscar alternativas, pero hasta entonces era prioritario conseguir ese envío de grano anual para abastecer a los romanos. Y de hecho, pues cuando hablábamos antes del propio Pompeyo, lo primero que hizo, precisamente por esa necesidad de mantener su figura y de pues ganar esos apoyos en la ciudad, fue, antes incluso que acabar con los propios piratas, es organizar un envío de grano a Roma desde Egipto para que, bueno, pues no hubiera carencias de ningún tipo, y bueno, a partir de ahí, pues con todo el mundo contento de alguna manera, digamos, pues dedicarse a acabar con los piratas. De hecho, si en los galeones de América, ¿no?, de la plata, era esencial para el mantenimiento del imperio, para los romanos la llegada del pan, porque el circo ya lo tenían montado ellos ahí, el pan era esencial, porque hay que recordar, no quiero ser así criticón, ¿no?, pero si tenía 1 millón de habitantes, trabajar, pues a lo mejor los esclavos y algún pringao que andaba vueltas por porque mucha gente vivía de esta ánona, ¿no? Es decir, era una forma de poder que tenía el emperador, asegurarse la paz, ¿no?, dando la comida a la gente, ¿no? Así es. Sí. No, hay cosas que no cambian mucho. Tenemos el pan y el circo, ¿no? De ahí viene, cuando la gente oiga hablar de esto del pan y el circo, el pan era esta ánona, ¿vale? Que dependía, el emperador se aseguraba unos gramos o otros de pan diario, ¿no? Bueno, es poca más comida había, ¿eh? Cuando hablábamos de la antigüedad, y no mucho tiempo, casi todo el mundo comía gachas, pan o gachas y pan. O sea, eran las combinaciones de comida de casi todos, ¿no? De hecho, hasta del soldado romano, ¿no? Porque Mario
lo que obligaba a los soldados a llevar era harina y un molinillo con el burro, ¿no? Con la mula. Así es, y poco no más. cambió mucho con el tiempo, porque ya en los galeones, imaginaros, el alimento básico era el bizcocho, o sea que... Sí. Salvo que no tuvieses dientes, que tienes que mojarlo mucho. Pues vais viendo un poco, ¿no?, la importancia que tenía el mar para Roma, por decir, hasta para comer, porque era una ciudad que tenía más gente que digamos que agricultores. Ya no quedaban muchos agricultores en la zona ya. Sobre Annuna, yo creo que vamos viendo un poco ya. Hay mucho que profundizar, pero sería para otros programas y le aseguro que Arturo te enganchas y repites. Arturo, tienes muchos libros que contar ya publicados. Vamos a hablar de los pretorianos, que me lo debes, ¿eh? Sí, cierto. Sí. El de los pretorianos, hace tiempo que habíamos hablado de hacerlo y se nos fue. Cierto. Pues ya lo tienes ahí pillado, ¿eh? Los pretorianos. De logística naval, un poco así, hablar. Yo creo que el secreto de todos los ejércitos, de las marinas, es mucho más importante. No sé, aquí en Roma, claro, el tipo de barcos es distinto, ¿no? Pero en armadas del Imperio, ¿no?, que hice con Miracaballos, hablábamos de que para hacer una flota la pensaban 3 años antes, ¿no? Por ejemplo, la Armada Invencible estuvieron 3 años o 4 buscando madera para ponerla en salmuera para que no se estropease al hacer los barcos, haciendo cuerdas, haciendo clavos, preparando las balas de cañón, preparando los bizcochos. Pues me imagino que la logística naval en su época también era muy importante. Sí, sin duda, por supuesto, o sea, imaginaros, y dependiendo de la misión de una flota en concreto o del número de naves que fueran necesarias o incluso su misión, porque bueno, podía ser a veces una misión logística de alguna manera de bueno, pues trasladar las tropas al teatro de operaciones, que bueno, más o menos pues era, digamos, un viaje de ida y vuelta en estos casos, pero bueno, en otros era necesario que proporcionaran apoyo navegando a través de la costa, etcétera, o bueno, pues incluso que realizaran desembarcos operativos, etcétera. Entonces, bueno, pues dependía mucho también para saber el nivel de efectivos y de naves que se necesitaban, pero bueno, pues imaginaros, era necesario pues una capacidad logística que, bueno, pues muy pocos podían poner en liza en ese momento, como los propios romanos, y que, bueno, pues requería pues no solo esas fuentes de suministro de materiales primarios como la madera, etcétera, sino, bueno, pues esos astilleros para, bueno, pues construir esas naves, carpinteros, ingenieros, etcétera, que, bueno, pues fueran capaces de ponerlas en marcha y no solo construirlas en un momento dado, sino pues también realizar las reparaciones que solían necesitarse pues periódicamente, etcétera. Entonces, era una capacidad logística la que necesitaba el Imperio Romano para poder pues digamos, no solo mantener el control de sus territorios, sino mantener un control efectivo y además tener la capacidad de expandirlos si fuera necesario. Y bueno, pues en ese caso, durante mucho tiempo sí que se invirtió lo necesario para poder llevarlo a cabo y tener esa armada disponible. Y bueno, pues mientras Roma fue capaz de hacerlo, incluso, pues imaginaros, no era impensable pues acometer empresas de la talla pues como la conquista de Britania por Claudio, etcétera. Entonces, y luego más tarde por Agrícola. Entonces, pues bueno, era muy, muy importante y de hecho era necesario también para apoyar de alguna manera esas operaciones terrestres y los romanos siempre lo tuvieron presente. De hecho, en tu libro, en las fotos que tienes, hay una foto de la cisterna de la piscina Mirabilis, que es una de las cisternas de Miseno, ¿no? De la flota, ¿no? Es decir, tenían una cisterna solo para el agua que iban a necesitar los barcos. Es decir, ya tenían pensado esto, porque normalmente los barcos, a lo largo de la historia, hacen unas pausas que se llama aguadas, ¿no? Creo que se llama aguadas, es para coger agua. Roma ya tenía puertos con el agua para tenerlo todo previsto cuando llegase una flota. Es decir, eso es logística. Eso es, exactamente. Imaginaros si a lo mejor 100 o 200 naves que están atracadas en el puerto pues necesitan salir rápidamente y no están preparadas. Pues si hay que cargarlas una por una de todo lo necesario, sería impensable que pudieran llevar a cabo pues una operación rápida. Entonces, en este caso estaba todo previsto de alguna manera pues para que, bueno, pues cargaran lo más rápido posible y se embarcaran para poder estar en el sitio necesario cuando fuera.
Y de hecho, seguro que había ánforas de vino, ánforas de vinagre, ánforas de aceite. Y hace poco, leyendo un libro, salió una línea, solo tengo esa línea, tendré que profundizar. Era en la época del siglo XIX, hablando que Alemania tenía colonias y tal. Decía, tenían una colonia en China para sus barcos y tenía una fábrica de cerveza. Que, digamos, lo que necesitaba la logística de los alemanes era cerveza, ¿no? Y montaron una fábrica de cerveza en China. Sí. Para los barcos que llegaban suyos a China, ya tener el suministro made in German. Bueno, made in German chino. O sea, aquí sería parecido, ¿no? Yo creo que tenían ahí vino y tal para esos marineros. Sí, de hecho lo consumían mucho también, no solo el agua, sino también el vino, sí. Pues era uno de los elementos que necesitaban y sobre todo también y principalmente, pues bueno, no solo para dar un poco más de fuerza, digamos, que el propio agua a los remeros, sino pues también para darles alguna alegría de vez en cuando. Claro, claro, sí. Y de hecho el agua los romanos lo tomaban con vinagre para evitar las típicas enfermedades digamos, no había cloro como ahora, no había todo eso, y lo tomaban con vinagre. Los soldados, que no recuerdo mal, tenía el efecto ese que, digamos, de limpiar, pero también, bueno, era un purgante, era, bueno, como el vino. El vino, aparte de emborrachar, no se estropea. Digamos, se estropea en vinagre, que se puede seguir bebiendo, pero no te da una diarrea. Así es. De hecho, como bien comentaba, muchos siglos más tarde, con esos bizcochos que embarcaban en los galeones y que duraban pues meses y meses y meses, su proceso, digamos, lo que les convertía en algo extremadamente duro que era necesario mojar para poder tragar. Entonces ya no solo se mojaba en el agua, sino también en el vino. Claro, y eso nos quedará, ¿cómo se llama esto? Que siempre me llamó la atención. Es, ahora que estamos cerca de la Navidad o pasada la Navidad, ¿cómo se llaman? Los polvorones de vino, ¿no? Al vino. ¿Será que a alguien se le ocurrió? Porque yo siempre pensé, dije, ¿qué se le ocurrió a un polvorón echar vino, no? Pues, es posible, sí. Que venga todo de ahí. Pues, Arturo, yo creo que hicimos un poco la navegación que habíamos prometido, ¿no? Por la costa, saltando de puerto en puerto, parando en alguna playa a bivaquear, que era muy habitual en la antigüedad. Eso, la gente que estamos acostumbrados a ver puertos en todos los lados, ¿no? Y a buscar un amarre para nuestros yates, ¿no? Que tenemos todos aquí un yate, tú y yo. Buscábamos el amarre, ¿no? La realidad es que en la antigüedad eran más sencillos. Ellos, para dormir, buscaban una buena calita, metían el barco en la arena, dormían en la playa o en el barco, pero no en movimiento, y al día siguiente para afuera. Así es. Eso era la forma, digamos, más habitual de navegación. Después ya cuando llegaron mejores flotas, mejores marineros, ya iban por atajos, ¿no? En línea recta y tal. Pero sí que es interesante que nosotros hicimos un poco una navegación así somera de la costa, sin internarnos en las rías, y aquí ya podemos ir abriendo nuevas rutas tú y yo juntos y contando historias. Si tú quieres, cuando tú quieras, en el momento. Por supuesto, cuando quieras. Yo, por mí, encantado. Ya sabes que me encanta hablar de estos temas y las charlas así, que más que entrevistas son pues debates y charlas entre amigos, pues encantado de hacerlas cuando quieras. Esa es la idea, ¿no? Que no es una entrevista de preguntar y tal, sino es hablar tú y yo. Y como tienes muchos libros en parrilla de salida, cada vez que tengas uno, hacemos un programa. No lo dudes. Pero me debes primero de los pretorianos. Sí, ese está pendiente, no lo dudes. Ese está. Pues nada, Arturo, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos esta pequeña historia hablada de la Armada de Roma, ¿no? Y a los oyentes os recuerdo que si queréis saber mucho, pero que mucho más, sobre Roma y sus barcos, o Roma y su mar, no solamente el Mare Nostrum, sino también el Mar del Norte, el Mar Cantábrico, el Océano Atlántico. Y Arturo, todavía estás ahí. Cuando diga el título de tu libro, después te hago una pregunta. Acordaos todos que para saber más de los mares hay que leer el libro Imperium Maris, publicado por Esfera de los Libros. Os voy a poner un enlace de compra aquí en la descripción del audio, pero ya sabéis, en vuestra librería, este libro lo obtenéis fácilmente, está en todas las librerías. Y si no está, lo pedís y fácilmente cualquier editorial, librería os lo consigue porque la editorial Esfera de los Libros está en todas las librerías. Por tanto,
sin problema ninguno, os haréis con el libro Imperium Maris de Arturo. Arturo, ahora vamos a hacer un poco de cuarto milenio ahora. Hay teorías de que los romanos llegaron a América. No sé si las oíste, esas teorías. No, en el caso de los romanos no las había oído, pero no me extrañaría en absoluto, por una razón muy sencilla. De hecho, ya sabéis que los yacimientos subacuáticos son muy complicados de excavar. Entonces, pues bueno, no suele haber medios y cuando los hay, pues bueno, hay muchísimos que están identificados porque imaginaros, pues por buceadores recreativos, etcétera, pues se han localizado muchos y hay mapas de yacimientos subacuáticos cerca de la costa. Pero bueno, pues si hay pocos medios para hacerlos en tierra, que son mucho menos costosos, pues imaginaros. Entonces, es muy complicado, pero bueno, en algunos casos se han encontrado restos importantes a lo largo del Mediterráneo. Y bueno, pues también se encontraron restos de una nave mercante, en este caso pues no era de la época romana y no era una nave excesivamente grande, de hecho pues era una nave de tamaño medio, muy básica, de las que surcaban a miles por el Mediterráneo. Y bueno, pues se logró, digamos, de alguna manera estudiar muy bien su estructura y reproducirla. De hecho, se reprodujo, como sucedió en el caso de un trireme griego con el proyecto del Olimpia, que, bueno, pues conocerá mucha gente. Pues en este caso también se logró reproducir esa nave y, de hecho, pues estaban muy interesados los investigadores y la verdad es que era un tema muy importante de estar seguros de si realmente pues esos fuentes clásicas que nos hablaban del mare apertum y del mare clausum, de esas temporadas de navegación que, bueno, pues se suponía que durante al menos 2 meses en invierno, sobre todo diciembre y enero, pues que no transitaban naves por el Mediterráneo porque no podían resistir esas condiciones climatológicas, pues bueno, realmente no solo por eso, no solo gracias a este hallazgo, pero sino a otros muchos pues pistas que hemos encontrado a lo largo de la historia, pues sabemos que realmente no era así, que había navegación y de hecho, pues bueno, aunque fuera más arriesgada, nunca dejó de existir, y no solo navegación mercante, sino también incluso navegación militar, que digamos que, bueno, pues con esa dificultad que tenían las naves militares para afrontar los elementos, hubiera sido incluso más complicada, pero también existía. Y de hecho, pues cuando se hizo esa reconstrucción, se intentó demostrar que así era, que se podía navegar en invierno, y no solo por el Mediterráneo, sino que ya alcanzaron el Atlántico y llegaron hasta Nueva York. O sea, imaginaros, si con una nave mercante de tamaño medio es posible atravesar el Atlántico, pues no sería impensable que bueno, pues esa teoría tuviera algo de cierto, si es que, bueno, pues se encuentran también otras pruebas, pero imposible no es. Desde habían encontrado, si no recuerdo mal, pero ya no sé, son páginas de estas que, verdad o mentira, hace tiempo unas monedas romanas en Venezuela, creo que en Colombia, y decían que podía haber sido tal, pero otros decían que podía haberlo llevado un español, porque en la antigüedad era una moneda que todavía tenía valor. Después hay libros por ahí también, algunos que hablan de que en ciertos mosaicos aparecen frutas que en teoría son de América. Pero la última teoría, la que está por ahí dando vueltas, es de una espada de origen romano que aparece en una pequeña isla, Oak, es algo de Oak. Oak Island. Eso, Oak Island. Y que dicen que puede ser romana, pero a lo mismo vamos. Puede ser que un vikingo tuviese una espada que fuese romana, pero... Claro, eso es muy complicado y de hecho, bueno, la historia de los descubrimientos en Oak Island, de hecho creo que hay hasta documentales que se han hecho al respecto y bueno, pues digamos que tiene mucho más toda esa historia de lo que han encontrado allí de cazatesoros, pues más asociados a la cultura estadounidense que a propios arqueólogos. Entonces, pues bueno, claro, entonces ya es muy complicado, y sobre todo cuando encuentras un objeto, digamos, de alguna manera descontextualizado, que bueno, puede ser, claro, puede haberlo transportado cualquier persona en cualquier momento o en cualquier época. Entonces, más allá de estructuras sólidas o de asentamientos, etcétera, que digamos nos pueden poner más sobre la pista de algo verdadero, digamos, en este sentido, pues bueno, siempre cabe la especulación de quién llevó esa moneda o quién llevó esa espada, o si la espada la colocaron hace 200 años o 2000, o los mismos excavadores, o por algún interés, nunca se sabe. Entonces es muy complicado. Lo que sí que seguro que más o menos podían navegar fácilmente, por ejemplo, aquí en España, a las Islas Canarias, me suena a mí que así que había cierto
Digo, los fenicios iban seguro y los romanos, yo creo que algún comerciante de estos en búsqueda de nuevas rutas seguro que se aventuró, porque me suena que en la zona de Marruecos, la zona de la costa atlántica de Marruecos, sí que había algún puerto romano, pero sí, al sur yo creo. Sí, de hecho, imagínate, o sea, las naves romanas no estaban operando solo en el Mediterráneo, como bien comentábamos, o sea, operaban en la costa atlántica de la actual Portugal, en la costa francesa, en el Mar del Norte, de hecho, circunnavegaron Britania incluso, o sea, que imaginaros la capacidad operativa que tenían en ese sentido. De hecho, Arturo, que se me olvidaba, y ahora ya con esto ya y hago la última publicidad del blog. Hace tiempo con Enol, un chico, Enol Alonso Capín, hicimos un podcast sobre la ruta de la seda en época de Roma. Y era el imperio de los dos, o sea, el águila y el dragón. Creo que titulamos, era la ruta de la seda en época romana, ¿no? Y era la relación comercial y diplomática de China y Roma. Y hablábamos de que la flota del Mar Rojo, ¿no? Saldría de la zona de Egipto, podía acercarse perfectamente a la India, flota comercial, romana. Es decir, sí que existían rutas comerciales hasta China en esa época. Por lo tanto, los barcos no eran tan malos. No, en absoluto, de hecho, y no es imposible tampoco en ese sentido. O sea que en ese caso todo es posible. No solo haber alcanzado pues a atravesar el Atlántico y alcanzar pues el actual Estados Unidos, sino en sentido contrario también. O sea, las naves de la época realmente el mayor problema que tenían era enfrentarse a, pues en este caso en el Índico, pues a los monzones, etcétera. Si te toca, te hunde, ya está a punto. Exactamente, pero vamos, superado eso, por capacidad técnica de las naves no habría ningún problema. De hecho, está el famoso, no me acuerdo el nombre, el español, este aventurero que hizo en el lago Titicaca el barco de juncos y lo reconstruyó, llegó desde... Sí, el Contiki. El Contiki, y cruzó, yo creo que fue hasta Pascua, ¿no? Sí, llegó hasta la isla de Pascua. Sí, para demostrar que un poco la población de cómo se había poblado esa isla y después las islas de la Polinesia todas. Así es. O sea, que se puede. O sea, el tema es que de cada 10 barcos llegaba uno. Pero llegaban. Uno llegaba. Eso es. Pues, Arturo, muchas gracias, ¿no?, por contarnos estas historias, y a los oyentes, ya sabéis, si queréis saber más de historia de verdad, no esta historia última que hicimos en el post-podcast, ¿no?, hablando de las posibles teorías, historia de verdad, tenéis el libro Imperium Maris. Y a los oyentes, recordaros que si os ha gustado este podcast, deis al corazón en iVoox o en otros reproductores que tengáis de podcast, y también que lo compartáis en redes sociales para que más gente descubra el Imperium Maris y el libro de Arturo llegue a más casas. Y espero que una vez que lo leáis os haya parecido muy corto este podcast, porque el libro tiene mucho más que contar que lo que nosotros estuvimos hablando hoy. Muchas gracias a todos, y ya sabéis, esto es Bellum Artis Podcast, las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Y si queréis invitarnos a un café por esta historia, entráis en patreon.com/Bellum Artis. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Arturo, estás ofrecido e invitado. Muchas gracias a vosotros, será un placer, y como ha sido ahora, pues charlar con todos vosotros este ratito, y encantado de repetir en algún momento. Pues hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias a todos. Ya sabéis, si os ha gustado este programa, podéis invitarnos a tomar un café o una cerveza para que recuperemos fuerzas después de contar esta historia hablada. Para ello, visitar nuestra página en Patreon, patreon.com/Bellum Artis, y haceros micromecenas de nuestro proyecto de historia militar. Muchas gracias. On the black side with the wind
Ya sabéis, Bellum Artis, historia militar es historia hablada. Estamos como siempre en todas las redes sociales, pero recordar, ahora nuestra dirección es bellumartishistoriamilitar.blogspot.com. No os olvidéis, Bellum Artis es el blog de la historia militar. Muchas gracias.